Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos. Veo a muchos exalumnos, veo a mucha familia y gente que nos quiere, así que voy a empezar a compartir y porque vamos a hablar mucho. Yo soy Karina Pafundi, soy arquitecta, docente de la Universidad de Palermo y tengo mi estudio que se llama Estudio Primar junto a la arquitecta Marina Marín, que creo que la pueden ver, que es mi socia, y que todo esto de lo que vamos a hablar hoy, Marina Marín es la otra persona que puede tener cámara, vamos a contar un poco sobre cómo son nuestros procesos de trabajo en nuestro estudio. El objetivo de esta charla es que se animen todos a de alguna manera lanzarse solos o aprender este proceso de construir su propia empresa. Si es que así lo quieren o si van a trabajar con otros, también está bueno conocer los procesos de otra persona, que son muy personales y se aprenden a lo largo de como de muchos años. Así que voy a empezar a compartir pantalla y voy a hablar muy rápido porque es muy largo y quiero poder llegar con el tiempo y que si hay alguna duda puedan hacerla al final o dejarla en el chat, que hacia el final, si hay dudas, las responderemos. Así que comparto pantalla, yo no los voy a ver más y voy a empezar a hablar un montón y quizás en algún momento Marina me interrumpe si quiere agregar algo, si me estoy olvidando de algo. Bueno, vamos a ver pantalla completa. Todos, espero que lo estén viendo. Eh, Bueno, esta es esta charla que me propuso la Universidad de Palermo y me pareció súper interesante poder contar como un proceso de cosas que no suelen contarse en la universidad y que conversando con mi socia Marina dijimos qué bueno hubiese estado que alguien nos cuente un poco de esto cuando estábamos en la universidad. Y en base a eso se armó como esta charla. Estas somos nosotras. Eh, esta información está en nuestra página web, la pueden encontrar ahí. Y lo que más me importa aclarar acá es que nosotras hacemos arquitectura como pequeña o interiorismo de casas, departamentos, oficinas, muebles a medida, y todo es muy a medida de cada cliente, y lo que nos importa es como que la obra tenga como una finalidad, no, perdón, una finalidad, no, un acabado muy terminado. O sea, una persona puede ir y trabajar en ese lugar o puede entrar y vivir, ¿no? Entonces, es diferente a otro tipo de obra gruesa, donde quizás, no sé, no queda ni la heladera o ni un poquito de luz. Eso me parece importante como aclararlo. Eh, y más allá de nuestros currículums que escribimos, que sí me importa aclarar, que esto me di cuenta hoy repasando, que previo a que comenzáramos con un estudio, porque no es tan como que un día uno dice, hola, voy a tener un estudio. No. Eh, con Marina nos conocimos en la Universidad de Buenos Aires, y antes de que el estudio o el protoestudio comience, tanto Marina como yo habíamos trabajado en varios lugares. Por ejemplo, Marina había trabajado en arquitectura comercial, documentando muchos locales de marcas muy famosas para todo el país. Y eso es muy importante porque después van a entender por qué en Reforma y también juntas en un momento de nuestra carrera trabajamos en un mismo estudio haciendo casas de country y cosas y concursos y un montón de cosas. Y por otro lado, en cuanto a lo laboral, mi primer trabajo también fue en un estudio de arquitectura interior. Después trabajé en otro lugar que hacían más propiedad horizontal, pero quizás a mí me tocaban hacer algunas cosas particulares, como alguna casa en particular, alguna oficina en particular, y ambas, bueno, compartimos cosas de la facultad, compartimos espacios de docencia, compartimos espacios de aprendizaje, y eso es como es importante. Hoy me di cuenta cuando repasaba toda esta charla. Y qué es lo importante también de un estudio, que bueno, nosotras nos conocimos primero en la universidad siendo compañeras, o sea, yo veía el trabajo de Marina, Marina veía el mío,
nunca existió como algo competitivo, ni nada, sí me encantaba lo que ella hacía, porque era muy buena, y quizás a ella le pasaba lo mismo, calculo. Después nos hicimos amigas, o sea, de tanto tiempo de pasar juntas trabajando, que acá nos ven realmente haciendo nuestra última entrega de diseño juntas en la casa de los padres de Marina, que después voy a retomar eso, o dialogando sobre cómo va a ser un proyecto, y después recibiéndonos con nuestros amigos, y esto es hace nada, unos meses, o sea, es un trayecto como muy largo, que va de ser compañeras a ser amigas, a ser colegas y después a ser socias. O sea, cada una de estas es una decisión que tomamos. Y no es que un día dijimos, ay, vamos a tener un estudio y todo fue fantástico. No, en el medio, bueno, uno trabajaba en otros lugares, Marina creo que había renunciado a algunos trabajos y había querido hacer muebles. Y me invita a participar de eso y yo acepto. Yo tenía un trabajo en ese momento y empezamos como con esta idea de hacer muebles de multilaminado, cortados con CNC, con router, en un momento muy particular del país. Nosotras empezamos a trabajar en el 2007, todo esto empezó en el 2009, 2010, y durante un tiempo vendimos muebles, hicimos un pequeño espacio de trabajo, así como acá estábamos trabajando haciendo maquetas, un día estábamos en el garage de los padres de Marina haciendo muebles, por ejemplo. Y nada, como por circunstancias del país, que siempre hay circunstancias del país, no pudimos seguir con eso y tuvimos que elegir y tomar un camino y se fue dando que surgió un proyecto. A ver, voy a aclarar que es verdad que Marina por su cuenta había hecho alguna que otra reforma sola. Yo había reformado la casa de mis padres con nada de presupuesto, siempre algún que otro mueble, algún familiar le habíamos hecho, pero sin ningún objetivo, ¿no? Entonces, me parece muy importante a la hora de armar un estudio es elegir bien con quién uno quiere trabajar, porque es una relación que tiene que ser súper sana y de extrema confianza, y porque es la única manera de que, por lo menos para nosotras, se sostenga en el tiempo. Y bueno, esto hoy es así, no fue siempre así. Tenemos como formas de que la gente se contacte con el estudio, que es a través de nuestro Instagram, a través de nuestra web, y a través de nuestro mail o un contacto que podés completar en la web. La web no fue la que fue inicialmente, primero fue hecha con Flash, después decidimos contratar un servicio para poder tener una web que la podamos modificar nosotras, que en este caso es Wix, al cual le pagamos para poder tener ese servicio, y Instagram, que a veces la manejamos nosotras y a veces alguien nos ayuda, pero no fue siempre todo tan perfecto o tan lindo como por lo menos yo lo veo ahora, ¿no? Porque en este proceso, que acá no hay una foto de cuando hacíamos muebles, lo que sí pasó es que nos capacitamos mucho en temas de planes de negocios, de cursos para ser emprendedores, que no tenían nada que ver con ser un estudio de arquitectura, pero aprendimos mucho de negocios, que nos sirvió en ese momento para el tema de los muebles, pero después, cuando esto viró a ser un estudio de arquitectura, fue una gran ayuda. Entonces, por ejemplo, nosotras sabíamos que a veces uno no puede tener una foto perfecta desde el momento uno, entonces saca la foto que puede. ¿Por qué? Porque es mejor tener una foto que no tenerla. Si no, alguien la tiene. Y alguien contrata a quien tiene algo que mostrar. Entonces eso como que nos relajó y nos sacó muchos pequeños tabús que uno tiene de la universidad o de la arquitectura, y nos hizo también ver esto como una forma de vivir y que sea como un negocio, realmente del cual podamos tener como la libertad de ser nuestras propias jefas, pero también somos nuestras propias empleadas, y aprender un montón de cosas que no sabíamos, desde cosas de impuestos hasta cuestiones de comunicación, que se va haciendo sobre la marcha. Todo esto fue durante 2010 hasta la actualidad. Así que esta es la forma en la que cualquier persona hoy nos puede contactar, pero esto es una foto del hoy, no es como siempre fue, que eso también está bueno contarlo para que no se pongan obsesivos con cómo es la primera manera en la que yo me voy a contactar con alguien. O sea, primero hay que poner lo que uno tiene,
que son trabajos de la facultad, algún pequeño trabajito que realizó, o sea, algo, pero hay que tener algo para comunicar. No importa que no sea perfecto, comuníquenlo. La perfección o la corrección se puede hacer en el tiempo. Y después quiero hablar como de los clientes, ¿no? Y tengo como, hice dos filas, que este slide es un poco aburrido, pero quiero hablar de eso. Por un lado, los primeros clientes, que son los que llegan solos, son los familiares, ¿no? O alguien que te conoce mucho, o amigos, por ejemplo, o padres o conocidos de amigos, colegas que nos conocen o con los cuales trabajamos. Por ejemplo, nuestra primera obra, así de interiorismo, llegó a través de una contadora que trabajaba en un estudio donde yo trabajé, donde ella me había visto trabajar haciendo una oficina que era para ese estudio, y el marido de ella era el gerente comercial de una empresa, y tenían un problema en los baños. O sea, en el baño de hombres había olor a baño de hombres. Y ella sabía que yo ya no estaba trabajando ahí, que quizás necesitaba el laburo, y nos puso en contacto. ¿Qué pasó? Ella conocía cómo trabajaba yo, y conocía a mi socia, de que había estado en ese mismo lugar, nos conocían. Entonces eso es muy importante, la performance de uno, sea donde sea que esté, dar lo mejor, porque nunca sabes quién te está viendo y quién quizás el día de mañana te contrata. Obviamente que sí. Te agrego algo, Cari, que creo que el denominador común, digamos, para un cliente que se acerca a uno, sea que nos conoce o que nos va a conocer a través de algún medio, como sea la web o Instagram, lo que sea, es que tiene que tener confianza en que uno puede hacer el trabajo que ellos necesitan. Entonces, la confianza se construye obviamente de distintas formas. En las personas que son parte de un círculo ya de confianza, la tienen de por sí, pero después hay que pasar como una segunda instancia, que es lograr la confianza de personas que nos buscan y que tal vez no nos conocen. Bueno, y ahora te dejo No, seguir. Así no te... exactamente. Entonces, colegas que nos conocen, con los cuales trabajamos, colegas, amigos que delegan parte del trabajo porque quizás hicieron un proyecto y no lo pueden construir, o al revés, quieren construir algo y no tienen el proyecto. Colegas que no se dedican específicamente a lo que nosotros ofrecemos. O sea, hay arquitectos que construyen grandes obras, pero no pueden llegar a este tipo de terminación final. Justo en algún momento de esto voy a mostrar alguno de esos casos. Por recomendación de otros clientes. Ese es el mejor momento. Cuando un cliente recomienda a otro, eso es súper enriquecedor. Después, por recomendación de nuestros proveedores, eso también es increíble, que lo tengan en cuenta cuando armen su equipo de trabajo. Los propios proveedores, cuando otro cliente le pide algo y ellos te recomiendan, o sea, eso significa que tenés buen vínculo con los clientes y buen vínculo con tus proveedores. Gente que nos busca por internet. Esto es increíble también para nosotras, gente que googlea reformas y apareces. Y le somos sinceras, nosotros no pagamos para aparecer primeras ni nada. ¿Sí? Marina hace un trabajo de posicionarnos en cuanto a las palabras, y la verdad es que salimos bastante bien rankeadas sin pagar algo por eso. Y algo que es muy importante. Sí. Ay, tuve un microcorte, perdón. A realmente poder comunicar el tipo de trabajo que ustedes hacen, porque no todos los arquitectos hacemos lo mismo. Entonces, poder realmente comunicar muy bien qué tipo de trabajos, qué nicho, digamos, uno apunta, hace que también los clientes conecten con lo que uno ofrece, ¿no? Sí, sí, tuviste un microcorte más, Ah, pero no se cortó ahí tanto. está. Voy a seguir. Después por Instagram también, a veces hay muchas más consultas que cosas concretadas en sí mismas, porque nos compraron muebles en algún momento. Tuvimos clientes que nos compraron muebles en ese momento y sabían que estaban bien hechos y bueno, nos contratan. Gente que le gusta lo que hacemos y personas que se contactan por nuestras publicaciones en revistas, que fue otra manera de conseguir clientes. Pero también está el momento del cliente buscado. ¿Y cómo se buscan clientes? Compartiendo nuestro trabajo con periodistas. O sea, la revista no, por lo general no viene a buscarte. O sea, ¿cómo te encuentra? Nosotras no es que somos, viste, como re famosas. No. Entonces hay que tener un buen material, buenas fotos, y ir a buscar al periodista, nombre y apellido, y compartirle tu trabajo.
y que si le interesa, lo publican. Y eso pasa, pero hay que buscarlos. Compartiendo las obras en la web, eso es muy importante, tenerla siempre actualizada, que no se caiga, queda muy mal y feo que se caigan las páginas web. Publicando en Instagram, tratando de explicar lo más claramente posible para un público real, un público no arquitecto, los procesos de trabajo. Porque a nosotros por lo general nos contrata gente que no es arquitecto. Después tuvimos una época que agarramos el boom de las startups y encontramos un nicho de clientes. Ahora, post pandemia, ese nicho ya no está en auge, que eran todas las startups. Y entonces buscamos clientes por LinkedIn, en el caso de oficinas. O sea, los buscamos a las personas que sabíamos que contrataban o que estaban por crecer, estudiamos el mercado y nos contactábamos y les pedíamos una reunión, le mostrábamos lo que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque una persona que conocíamos trabajaba en una empresa de tecnología y en un momento se tenían que agrandar y esa persona habló de nosotras y nos terminaron contratando. Y gracias a esa contratación, después nos contrató otra empresa de tecnología mucho más grande. Y así fue como la cadena. ¿Por qué? Porque se van comentando entre ellos sobre un proveedor de confianza, que en este caso éramos nosotras. Ofreciendo nuestros servicios a otros colegas, constructores o decoradores, siempre hay que hablar de lo que uno hace con claridad, porque en cualquier lugar hay un potencial cliente, explicando nuestro trabajo a las personas, sea familiares, siempre hay un encuentro, que es lo que le dicen networking, pero bueno, no me gusta la palabra networking, pero bueno, es networking. Y por ejemplo, enviando mails a empresas que nos interesan, presentándonos. O sea, a veces pasa y a veces no pasa, pero es un trabajo que hay que hacerlo, hay que tomar una actitud de no tener vergüenza de hacerlo, y eso lo aprendimos en nuestra etapa previa de muebles, que quizás nos sacó ese prejuicio de, pero ¿cómo me voy a...? Bueno, no, hay que venderlo, chicos, porque si no, no sucede, ¿no? Bueno, otra cosa para que no se desalienten, esto es un estimado. Tenemos aproximadamente más de 51 proyectos realizados, la mayoría llegaron a ser reformas construidas, muy pocas quedan en etapa 1 y 2, que es sin la obra, que después se los vamos a explicar mejor. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver que es como, esto es el mail de Google, carpetas de Google de cada obra, donde se mandan millones de mails. Bueno, más de 51 fueron realizados, que fue lo que nos hizo vivir durante todos estos años. Y también hay, para que no se desalienten, por ejemplo, en todo este tiempo tuvimos más de 66 consultas formales donde enviamos nuestra forma de trabajo y no fuimos contratadas, por diversos motivos, por un tema de presupuesto, por un tema de tiempos, y ni hablar que no están contabilizadas acá a la gente a la que ni siquiera le llegamos a mandar nuestra forma de trabajo, que por ahí son preguntas simples por mail o por Instagram, o por WhatsApp, o un amigo conocido. Entonces, si ven la proporción, es muchísimo mayor esto. Entonces, no es símbolo de desaliento. Y esto también sirve, que hoy justo hablábamos con Marina de eso, para entender que quizás uno o algo no está comunicando bien, o en algo no es claro, o algo a las personas no les cierra, o algo quizás no está funcionando tan bien y hay que cambiarlo. Hay que probar, probar, probar y probar hasta que se encuentre la forma de que sea claro y uno lo contrate. También acá hay cosas en las que uno decide como arquitecto no tomar o no trabajar. ¿Por qué? Porque no es tu especialidad, porque no es lo que querés hacer, porque quizás hay una variable que no vas a poder responder, como un determinado presupuesto o un determinado tiempo. A veces hay gente que nos llama y nos dice, yo quiero algo en 2 meses, y le tenemos que decir que no, directamente, sin ni siquiera mandarle una propuesta de trabajo, porque realmente no son nuestros tiempos. Eso se va construyendo progresivamente, no se sabe, lo sabemos ahora, con un poco más de certeza. Cuando alguien ya está interesado, uno se reunió seguro con esa persona, fue a conocer ese lugar, conoció a la persona y también uno como arquitecto eligió enviarle una propuesta a esa persona. Y en este mail, que es muy formal, por ejemplo, se explican, voy a leer lo que está a la izquierda, que es como mi ayuda a memoria, se explican las etapas de trabajo,
Lo más importante de este mail es ser extremadamente claro, porque la claridad y la transparencia evitan cualquier inconveniente o desacuerdo a futuro. Entonces, se explican las etapas de trabajo, se explica el honorario es variable según el proyecto, se aclara cómo se estimó el monto de la obra, porque la obra puede salir lo que el cliente tenga o no se sabe, se aclara el monto que el cliente puede invertir o no, se dejan 3 ejemplos completos de obras realizadas del estudio como referencia y cada una de sus etapas, tipo etapa 1, etapa 2, fotos de la obra terminada, aclarándole, esta era más chica que lo que vos querés, esta era más grande, acá se hizo esto, acá se hizo lo otro, porque no es que hay un valor por metro cuadrado, no, en nuestro caso no hay un valor por metro cuadrado. En las mismas se comparten los montos, los documentos y fotos, se adjunta, si es posible, un esquema de metros cuadrados estimados o áreas a intervenir convenidas con este cliente. Que eso es muy importante, ahora lo vamos a ver. Y se adjunta el documento donde se explican las etapas en honorario, que luego es ese pequeño contrato que hacemos firmar. Sumo una cosa, Cari, para los que por ahí no saben o no conocen de nuestro trabajo, que nosotros hacemos obras muy a medida de cada cliente. Para que eso pueda hacer de esa manera, trabajamos por administración. No somos una empresa constructora. La empresa constructora tiende a estandarizar ciertas terminaciones, acabados, materiales. Nosotros estamos en la vereda opuesta, en verdad, es adaptarnos y brindar al cliente en base a sus necesidades. Sí, exactamente. Quizás algunos ya lo estudiaron, quizás algunos no, pero nosotras trabajamos por un sistema que es por administración. ¡Wow! Son un montón, me acabo de dar cuenta. Que es una forma de contratación de arquitectos que está bueno que al que le interese lo estudie, que está en cualquier página del CEPAU o en cualquier manual de arquitectura. CEPAU es el Consejo Profesional de Arquitectura, lo van a encontrar y nosotras estamos encajadas dentro de ese modelo. A veces con un cliente se obtiene un plano que es un plano de la escritura, un plano de inmobiliario, un plano no importa, cualquiera. Nosotros como arquitectos ya sabemos escalar un plano, lograr una medida. Y se acuerda con el cliente qué se va a intervenir y qué no. Esto es muy importante. Voy a repetir la palabra muy importante un montón de veces, pero no importa. ¿Por qué? Porque se aclara cuál es la necesidad, qué espacios se van a intervenir y se define un límite de metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, esto es un departamento en la calle Ugarteche, en el Botánico, es un departamento enorme, muy bien ubicado, la verdad es muy hermoso, pero está en desuso hace muchos años y está como inhabitable. Entonces se priorizó que se va a intervenir, que por ejemplo es el comedor, diario, la cocina, los baños y algo del dormitorio principal. Todo lo demás queda afuera. Quizás en algún momento después van a ver que aparecen y vienen, porque el cliente decide ampliar o no. Pero es bueno convenir esto con el cliente, porque si no el proyecto no tiene límite ni para achicarse ni para agrandarse. Y de la mano de esto, por ejemplo, nosotros ya sabemos estimar, según ciertas obras nuestras, donde tenemos nuestros propios costos, un valor que el cliente a veces ni lo sabe. Entonces lo estimamos y decimos, es estimado, no es la verdad y no es lo que va a salir. Puede salir mucho más o mucho menos. Depende de las elecciones del cliente. Por eso trabajamos por administración, porque eso es una variable que se puede manejar. No somos una empresa constructora que dice, nuestro metro sale, no sé, $1000, $600. No. Entonces se puede controlar eso. Este es uno de los documentos que sí mandamos en este mail principal que adjunta esto y se adjunta esto, que es nuestra forma de trabajo. Que este documento, bueno, tiene años de trabajo encima, pero nosotras al final decidimos tener 3 etapas de trabajo. Obviamente que en la facultad los aprendemos con otros nombres, croquis preliminares, anteproyecto, proyecto final, proyecto ejecutivo, hay 1000 maneras. Pero bueno, nosotras, también para que lo entienda como gente, o sea, nuestros clientes, nada, lo cambiamos. Y decidimos ponerle hasta nombres amigables. Entonces, la etapa 1, a ver, después lo tengo más grande, espérenme un segundo, sí. ¿Qué es esta hoja? Es una hoja que tiene
un lugar con explicaciones y un lugar para firmas. Es un contrato, ¿no? Donde se acuerdan muchas cosas y se aclaran muchas cosas. Es muy importante tenerlo, porque esto dirime cualquier conflicto como a posterior. Voy a algo más grande. Nuestras 3 etapas, por ejemplo, son propuestas de diseño, 1, donde se abarca, es como muy amplio, 2, proyecto final, donde ajustamos todo, 3, obra. Lo reducimos a 3 etapas. Hay variaciones a veces en la etapa 1 que ahora se les vamos a contar. Por otro lado, se aclara en qué consiste cada etapa, qué se le va a entregar al cliente, cuánto es el honorario, cuánto es el monto de obra estimado, fecha, nombre del cliente y aclaraciones. Por ejemplo, esta es nuestra manera de hacer, no quiere decir que así tenga que ser, pero por ejemplo, nosotros no hacemos imágenes tridimensionales. Si el cliente las quiere, las tiene que pagar aparte. Porque en nuestra manera de presentar las cosas, a lo largo del tiempo descubrimos que no es fundamental y necesario. Quizás, Un dato que te aporto, Cari, es que esta modalidad que desarrollamos a nosotras nos resultó que se adaptaba. sí. Ay, tiene mala conexión, perdonen. Se cortó justo. Sí. Sí, que son una cantidad de etapas que se adaptaban bien para una determinada escala de obra. Tal vez para otras escalas más grandes se necesitarían más etapas, pero justamente esto tiene que ver con qué tipo de trabajos hace un estudio, ¿no? En nuestro caso se adaptaba bien a esos. Después, otras cosas que son importantes, es la letra chica, pero, o sea, a veces hay que al cliente sentarle y leerle la letra chica, que, por ejemplo, nuestras etapas son separables entre sí, o sea, el cliente en cada etapa puede cortar el trabajo, el cliente y nosotras también, ¿no? Esto es como un código que existe, un código civil, es como se puede aplicar esto. ¿Por qué? Porque a veces puede haber problemas. Se dice cómo se paga, por ejemplo, nosotras en nuestro caso, en propuestas de diseños cobramos un adelanto, sí o sí, porque a lo largo del tiempo descubrimos que eso implica un compromiso serio por parte de un cliente. Si está dispuesto a pagar por nuestro trabajo, por nuestro pensamiento, es un tipo de cliente que nos interesa. Si no, no. Y sabemos que hay un montón de arquitectos que quizás no cobran por ese primer trabajo, pero nuestro primer trabajo es tanto trabajo que tenemos que cobrarlo, y decidimos cobrarlo, y decidimos que nos sirven los clientes que están dispuestos a pagar eso, porque es serio, hay un compromiso de ambas partes. Y tienen un anticipo y un saldo. Se sigue avanzando, anticipo, saldo, y durante la obra se cobra un honorario progresivo según los gastos que se vayan realizando durante el proceso. Esto es importante explicárselo al cliente. Muchas veces acá también aclaramos que a veces hay obras que, creo que en este no está, pero hay momentos en que obras de determinado monto no tomamos, hay casos en que sí, porque uno sabe según su estructura cuál obra te rinde y cuál no. Entonces eso es variable y está bueno pensarlo también como estructura. ¿Me rinde o no me rinde? Y también pensar esto, porque esto, ay, perdonen, esto, el 15, el 18, el 20, el 28, esto está regulado también en el CEPAU. Ustedes pueden entrar, buscar todo, o sea, lo que dice nuestro código de arquitectos es que no tenemos que cobrar menos del mínimo. Ahora, depende del tipo de obra, la cantidad de metros, es variable ese costo. Y nosotras también lo hacemos variar, depende de la ubicación de la obra, depende de los horarios en los que se trabajen. Nos ha pasado de tener obras de oficinas que se tiene que trabajar de noche, y eso nos inhabilita como estudio a seguir viviendo casi, ¿no? Entonces, si se puede hacer ruido nada más de 10 de la noche a 4 de la mañana, no puedo tomar otra obra porque no se puede estar despierto todo el día, por ejemplo. O si una obra queda en Canning, no es lo mismo como un costo para el arquitecto. Entonces, eso es absolutamente variable. O está en microcentro y vos tenés que llevar cosas y no podés estacionar. Entonces, es totalmente variable y ajustable eso, y es un número que se trabaja y que te tiene que cerrar, te tiene que rendir, y se ensaya. Es prueba y error, se ensaya.
vez hecho esto, esto se firma con el cliente, se firma, se acuerda y se pauta, el cliente abona, paga, ¿no? Eso es como, es muy importante, paga, y luego de que paga, se empieza a trabajar. Una vez que abonó, suena feo, pero para mí hay que sacar el tabú del dinero de nuestra profesión, porque realmente es una variable muy importante, y a mí me parece totalmente relevante poder hablar de esto en la universidad. Uno trabaja y tiene que cobrar por eso, ¿no? Entonces, dentro de nuestro estudio, nuestra política es no hacemos nada si no se paga por ese conocimiento, porque la verdad es que trabajamos mucho y muy seriamente con cada cosa que pensamos. Y por eso lo cobramos. Si no, no lo cobraríamos. Y además vivimos de esto. No hay, eso es otra cosa que quiero aclarar, detrás nuestro, les soy totalmente sincera, no hay inversor ángel, no hay alguien que nos banque. Esto se construyó totalmente con inversión de dinero de Marina, mío. No vino nada regalado de la nada. Yo tenía un poco de plata que me quedó de cuando terminé de trabajar, Marina tenía algún ahorro y así se empezó. No vino nada servido en bandeja, no había ningún dueño de empresa constructora, no había marido que derive trabajo, no había hermano, no había nada, nada, de nada, de nada. Así que por eso para mí no tiene que ser tabú hablar de dinero, porque muchas veces eso confunde, creo que en nuestra profesión. Hay un velo que confunde, y al no hablarse de eso, se ponen unas expectativas muy altas cuando hay cosas que es, y claro, era tan fácil, ¿no? Pero bueno, acá no lo hay. Por eso me parece importante como contarlo. Sigo. El cliente abonó y lo primero que hacemos es una encuesta de necesidades, que así tan simple como suena, es fundamental. En la misma se le pregunta todo lo posible al cliente, que es una reunión muy extensa según el proyecto a realizar. O sea, se repreguntan muchas veces muchas cosas, porque a veces hay cosas que es lo que quiere, hay cosas que es un deseo y hay cosas que es una necesidad. Entonces hay que poder, nuestro trabajo es un poco como hasta psicológico, de dirimir, pero ¿cuál es la necesidad real? Que a veces no la sabe manifestar. Entonces, preguntamos mucho, porque eso abre las posibilidades del proyecto o no, o permite ver algo que el cliente no está pudiendo ver él mismo y que a nosotros nos va a permitir darle una respuesta. ¿Y qué es importante? Dejar por escrito esto. Se le puede mandar al cliente, el cliente lo completa, después se arma otra reunión, vas hablando, seguís completando en el momento, le decís, bueno, así quedó ahora, tenés una semana más para pensarlo y repensarlo. Y cuando una vez que dice, bueno, es esto, se le envía al cliente para que preste la conformidad de todo lo que pidió y se quede aclarado en el documento. ¿Por qué? Porque después no hay, pero yo quería que el baño, no lo hablamos en ese momento, ¿se entiende? O sea, se aclaran, así como en la facultad en algún momento tenemos programas de necesidades, bueno, acá a veces no existe y lo tenemos que inventar. Y la manera de inventarlo y dejarlo por escrito y que luego no existan confusiones es esta. Porque además, basándonos en esto, vamos a decidir muchas cosas posteriormente. Voy a hacer como un pequeño link a esto, que se veía muy chiquito. ¿Ven que me fui a otro lado? ¿Todos están viendo esto? ¿Se ve, Maru, que me fui a un Word? Se ve perfecto, yo lo veo, bueno, sí. Esto es un Word, no es nada más que un Word donde hay muchas preguntas, se piden reglamentos de copropiedad, datos de la administración, planes existentes, bla, bla, bla. Se preguntan un montón de cosas, y hasta a veces es redundante, pero es redundante a propósito. Esperen que me voy a mover una barra que tengo acá que me molesta un poco. Acá. Bueno, y por ejemplo, nosotras, esto ya está hace poco, y ya después de mucho trabajo hecho, a veces uno tiene que, si puede adelantar decisiones, las adelanta. Voy a leer una. ¿Tienen alguna preferencia específica en cuanto al tipo de espacio de guardado de cocina? Y nosotros ya tenemos fotos propias de nuestros guardados. Estos son cajones grandes, estos son cajones atrás de una puerta, y esto es puertas con una simple cajonera. O sea,
hacer las preguntas con una foto de lo que uno ya hizo es tiempo ganado y no hay como una cosa, una ilusión de algo que la foto aclara en nuestro caso. Y entonces eso es una herramienta importantísima. Y obviamente que nuestro know-how es, por ejemplo, de entrada, si sabemos que el cliente dijo que tiene un presupuesto acotado, le decimos, ojo que las cajoneras son muchísimo más caras que las puertas, o sea, se va a ir mucho dinero como en eso, porque sabemos que este herraje ya es más caro. Entonces son cosas que con la experiencia uno va diciendo y las va aprendiendo, hablando con proveedores. A veces la gente se olvida de que tiene que colgar la ropa y le decimos, bueno, ¿cómo va a ser para que no tenga el tender en el living? ¿Cómo se va a tirar la basura? Hay temas que la gente se olvida. Dice, ay, quiero una cocina hermosa. Bueno, tener una cocina hermosa a veces es saber cómo tirás la basura, dónde colgás la ropa, cosas que hacemos todos. Cómo se extrae, qué artefactos querés, qué tipo de revestimientos hay. Y también, depende del presupuesto, uno lo va guiando. Mirá que vos estás más cerca de esto que de esto. Tipos de granito, tipo de mesadas, tipo de griferías, bachas, formas de armar un lavadero, islas, cava, lavavajillas, todo, formas de calefaccionar, Y inodoro. algo importante es que en esta encuesta a veces surge un orden de prioridad para el del cliente mismo, ¿no? Que después va a ser también un norte para armar un proyecto, ¿no? Uno puede entender si el sueño se concentra en tener una isla, por ejemplo, en la cocina, o sea, aparecen cosas, deseos, que después ponderaremos si son posibles o no, pero que nos dan un norte para después poder entregar un proyecto que se ajuste a ese cliente. Exactamente, por ejemplo, no sé, acá hay recuerdo algo, esto era una cocina mínima, y bueno, había como algo de tener una isla, pero era imposible, geométricamente imposible. Hicimos una península y se acercó lo más posible. Entonces, este documento es importantísimo y nos parece clave. Digo, luego de hacer eso, quizás es el mismo día y quizás no, porque el cliente queda muy agotado de eso y el arquitecto también, después de esa charla que es larga, es como una charla hasta psicológica, que siempre está bueno, por ejemplo, en el caso de que hay marido y mujer, que estén los dos, o que estén las personas que después toman las decisiones y paguen, ¿sí? Eso es muy importante. Si hay hijos que van a decidir, que estén. Si hay socios que van a tomar decisiones, que estén, porque ese es el momento en el que tienen que participar. Si no, luego hay confusión y malos entendidos. Luego de eso, otro día, ya teniendo la encuesta hecha, se hace un replanteo. Porque obvio, siempre hay planos hechos o no, pero no hay que confiar en eso. Nosotras solo confiamos en la medida que tomamos nosotras. Y que además encima nos podemos equivocar, porque nada, la mano escribe y el metro mide y uno en el medio dice 10 y dijo 20 y se confundió. Entonces armamos nuestros propios replanteos y también haciendo hincapié en lo que vimos en la encuesta. Si sabemos que algo ya es un tema y que algo se puede solucionar de una manera, bueno, quizás lo estudiamos aún más. Y estudiar esto no solo es tomar medidas, es relevar instalaciones, relevar aire acondicionado, relevar posibles plenos, posible estructura, posible cloacal, que no es como una obra nueva que yo digo dónde va la columna, yo intuyo dónde está la columna, estudio dónde están las vigas. A veces hay algo que pienso que es una columna y es un pleno, o viceversa. Estudio qué sistema de calefacción tiene el edificio, funciona, no funciona, se mide y se arma el propio plano. Este, por ejemplo, es el relevamiento de parte del departamento del botánico, este es, que era mucho más grande, este es otro departamento que replanteamos también en la calle Rodríguez Peña, que era una oficina, que era una inmobiliaria, y se tenía que transformar en una vivienda. O sea, el cambio era radical y era muy importante, no había nada, o sea. Y también es como muy importante en ese relevamiento observar el estado de la construcción, el estado de los materiales, posibles problemas ocultos o que no estén a simple vista, pero que podamos intuir, o sea, patologías de la construcción que existan, que también nos van a hacer tomar decisiones de proyecto. Sí, decisiones de proyecto y de presupuesto, porque obvio que todos queremos algo como re lindo, pero por ejemplo en este caso, el piso tenía humedad y
quizás nuestra cliente tenía esta intención de recuperarlo, y la verdad es que era un lindo piso para recuperar, pero lo vimos con varios proveedores, y este era un departamento en planta baja, donde parte tenía tierra abajo y parte no, y ya estaban dobladas las maderas, ya no se iba a poder recuperar, y si se recuperaba, a largo plazo iba a fallar. Entonces, gran parte del presupuesto y de una decisión total de diseño fue decir, hay que invertir en cambiar el piso, sí o sí. Los placares te los haces en un año, no sé, el guardado de zapatos después, no importa, pero hay que invertir en el piso, porque si no es malgastar el dinero de alguien. Y la verdad es que lo que menos queremos es que una reforma uno no la hace como cambiar un auto o comprarse una heladera. O sea, una reforma a veces es una sola vez en la vida, o dos con toda la furia. Es mucho dinero para una persona, son muchos sueños, y hay que invertir, tomar buenas decisiones y hacer valer esa reforma. Entonces, ¿cómo se hace valer eso? Estudiando todo esto, porque eso permite tomar buenas decisiones. Si no, nada, son todos dibujismos en el aire del futuro y después todo sale mal. O sea, si el día 2 algo está pintado de blanco, voy a poner un ejemplo que Marina se va a reír. Si algo es hermoso, de chapa, etéreo, pero a los 2 minutos, al día 2, yo pasé y está chorreando de óxido, a mí me parece que algo está mal o es un fracaso. Eso es una opinión muy personal. Entonces, hay que tener en cuenta qué materiales usamos, cómo envejecen, porque van a tener que estar ahí mínimo durante 20 años, seguro, o más. Y que nuestro cliente después pueda vender esa propiedad y siga estando vigente, que no sea algo de moda nada más, que sean materiales nobles. Tratar de evitar hacer lavadas de cara. Nosotras somos muy anti lavada de cara, a menos que el cliente lo pida, ¿eh? Y si lo pide le decimos, pero mirá que eso es una lavada de cara, ¿eh? Pero mirá que en 5 minutos se descascara. Si lo decide, pero que lo decida con conocimiento. Y no solo hay un replanteo físico por lo general es así, Marina anota cosas, si puede dibujo un plano previo, esa es la mano de Marina, y yo ando con la cámara de fotos y con un metro digital y con un metro físico, midiendo todo. Por eso yo nunca salgo en las fotos, porque yo saco las fotos y mido todo y le voy dictando a Marina medidas. ¿Por qué? Porque por lo general Marina después pasa este replanteo. Entonces está bueno que la persona que anota sea la que después lo pasa. Y aparte de eso, a veces son lugares que podemos ir y volver fácilmente, a veces no, entonces se sacan muchísimas fotos, pero cuando digo muchísimas, es muchísimas. Filmamos videos, es infinito, gracias a Dios existe Google Fotos y todo está ahí en la nube, y lo consultamos permanentemente, porque nos olvidamos de una mocheta, nos olvidamos de una boca de luz. Porque la cantidad de información que puede tener un edificio es muchísima. Y todo eso tiene que estar adentro del proyecto. El modo en que se abre una ventana, el día de mañana en la obra te diste cuenta que no la tenías registrada y es un problema porque impide un mueble que hiciste. Entonces es clave. Todo lo que se pueda registrar lo metes. Y cuando haces el replanteo te diste cuenta que una medida te falta, siempre, siempre. Así que hay que volver. Y también hay cosas raras que hay que registrar, como por ejemplo, siempre hay que registrar cómo está el tablero. El tablero siempre está mal, chicos. O sea, en el 70% de las obras, el tablero es chico, el tablero es antiguo, el tablero está mal. Porteros eléctricos, nichos, anchos de puerta de entrada, que no los podemos cambiar. Por ejemplo, accesos de servicio. Todo va a entrar y salir por esta pequeña puerta que creo que, si mal no me acuerdo, mide, no sé, Maru, 80 centímetros. Sí, Entonces, 86, no sé. Es una medida que 86. después al momento de entrar a una heladera es re importante. Claro, o sea, hay pequeñas cosas que hay que tener en cuenta. Hay que medir el ascensor. Todo va a entrar por algún lugar. Y si no entra en el ascensor, hay que tener en cuenta que alguien lo va a subir físicamente. Entonces, parece una pavada, pero no saben el dolor de cabeza que es que algo no entre por una puerta. Es dramático y desesperante después. Entonces,
Ese es un consejo que les quiero dar. Cualquier cosa, miran por dónde tienen que entrar. Porque después un izaje por la calle, no, no, no. Izar un sillón, no, 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 no. Izar ventanas, todo implica más riesgo, más plata, más todo. Entonces, recuerden que cualquier cosa que hagamos en algún lugar va a entrar por esa pequeña puerta. Y parece una pavada, pero después no es una pavada. Y aparte de relevar como estas cosas, se relevan las instalaciones, que siempre parecen mucho mejor de lo que están. Miren, por ejemplo, este radiador hermoso, antiguo, a vapor o agua, no lo recuerdo bien, en un baño, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Abro la puerta, y cuando abro la puerta, todo está mal, ¿no? Tipo, todo está oxidado, todo está grave, todo está lleno de tierra, o sea, algo pierde. Entonces, hay que tener esto en cuenta para proponer, esto está mal, esto hay que cambiarlo. O decir, si se va a dejar, se deja así. Eso es importantísimo, porque después cuando se habla con el cliente, cuando se le muestra el proyecto, también se le muestran estas fotos, porque el cliente mismo se olvida a veces de su propia propiedad. Es muy importante anticiparse. Esto permite anticipación de todo tipo, en todos los aspectos de la construcción y de lo que se va a proponer. Entonces es una gran oportunidad. Eso es lo que es. Sí, sigo. Ahí, esperen un cachito. Con esto logramos nuestro primer propio plano, que es un replanteo ya pasado, con instalaciones, por ejemplo, radiadores, aires acondicionados, posibles ubicaciones de plenos, de estructura, y con las medidas, que son las medidas, que a veces cuesta mucho que cierren, porque es difícil en la arquitectura en ortogonal, o sea, en el AutoCAD todo funciona y después el mundo no es ortogonal. Nos dimos cuenta con el tiempo que el plomo no existe y que el mundo no tiene X e Y. Y bueno, darse cuenta de eso con el tiempo es duro. Y después no te cierra un replanteo. En un lugar algo mide algo y no podés creer cómo mide otra cosa, y o en un lugar te equivocaste o en un lugar hay algo que está torcido, aunque sea una torre perfectamente construida. Esto es, por ejemplo, el departamento en la calle Ugarteche. Esto es el departamento de Rodríguez Peña, que tenía un tema con la iluminación, o sea, había una locura de iluminación y teníamos que registrarla, porque la mitad servía, la mitad no servía, los aires servían, había que decir, bueno, y está el control, anda o no anda, le vamos a hacer un service o no, los vamos a mover o no, son frío o calor, hay que cargarlos, no, bueno, todo eso sale de un replanteo, un buen replanteo. Con ese replanteo, que todavía ni se volvió a hablar con el cliente, desarrollamos la etapa 1, que es propuestas de diseño, que a veces la etapa 1 a veces no tiene presupuesto y a veces tiene presupuesto. Por ejemplo, este es un ejemplo de propuestas de diseño sin presupuesto. Y en este caso en particular es porque es un edificio, es un proyecto que todavía no hicimos, pero que nos interesa mucho y nos recontra divierte, que es un cliente nuestro, que ya fue cliente, como cliente de oficinas, y ahora viene a ser un cliente como más domiciliar, residencial, que se compró un edificio del Pozo, ¿no? Y quiere que nosotras se lo terminemos, y se lo terminemos final, 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 para que él venga y se mude. Entonces, obvio, hay un tema de que, bueno, la constructora deja algo hasta un punto, y hay un momento donde nosotras lo tomamos. Y como es un edificio del Pozo, todavía había muchas posibilidades de dónde poner, respetando siempre ciertas cuestiones de núcleos, de pases, pero cuando no hay presupuesto, el objetivo es poder barrer. Miren, cuenten conmigo acá, esto es el replanteo, ¿no? El replanteo de cómo iba a ser, sus instalaciones, ahora después lo abro, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 opciones de cómo armar living, comedor y cocina, y 2 oficinas, para que trabajen ellos ahí. Obviamente, una se desarrolla un poco en vista. Esto es una parte que ya se eligió, y esto es como un pedido extra que hubo de, ay, también no me pensás la suite
que surgió a último momento, ¿no? Lo voy a abrir un segundo, lo voy a pasar rápidamente. ¿Por qué número de diapositiva? Ay, voy re lento. Te estoy hablando en 2X, creo, pero... A ver, quiero ir... Algo salió mal. A ver. Bueno, not found. Puede pasar. No se linkeó, pero no importa. Quería mostrarles que, a ver, pantalla completa. Todo puede fallar, chicos. ¿Vieron cómo no funcionó mi enlace hermoso? Bueno, se va a pixelar, pero ¿cuál era el objetivo de esto? Miren, la cocina está acá, acá. Acá la cocina está acá. Acá la cocina vuelve a estar del otro lado. Acá forma una C. Acá es una isla, de este lado. Acá es una barra con una isla más grande. Por ejemplo, estos dos proyectos ni siquiera fueron pedidos por el cliente. Fueron, no importa que no lo pida el cliente, a veces hay que dibujar algo porque ni siquiera él se está imaginando que esto puede ser. Y cuando nos parece que es algo superador, hay que dibujarlo. Hay que poder darle todas las posibilidades que tiene disponibles. Aunque por ahí, obviamente, él no habló de esas posibilidades porque las desconocía, pero si encontramos que están, hay que mostrárselas, porque es parte de nuestro trabajo. Y es parte de qué? De decir, podés tener un living comedor de, no me acuerdo, Maru, 8 metros. Sí, 9, 8, 70. 9 por 5, con todo el frente vidriado. Por más de que no lo pidió, pero hay que mostrarle. Si existe esa posibilidad, hay que dibujarla. Este era un proyecto que partía de un layout previo hecho por una constructora, pero que el cliente no le convencía ese layout, ¿no? Que es la ubicación en planta de cada uno de los espacios. Y nuestra función fue reproponer ese layout y bueno, fuimos de opciones de más mínima, intermedia y de máxima, o sea, más arriesgadas, digamos. Exactamente. Y además, aunque el cliente no lo quiera, hay que dibujarlo para que refuerce lo que sí quiere. Y que no quede en el tintero o en la mente o una fantasía de que esto podría haber sido mejor. No. A veces dibujamos cosas que no nos gustan, porque es un engendro, pero lo dibujamos igual, para mostrar que está mal también. O por qué no funciona, o por qué lo que nosotras decimos que es mejor, ¿por qué es mejor? Y por qué hay que verlo dibujado, ¿no? Utilizamos muchas imágenes, sea de internet, de cosas de otros estudios argentinos, o sea, como la información es pública, la usamos también a nuestro favor, elegimos materiales que vemos que hay en el país o que se pueden conseguir, y eso es un insumo bastante importante y recurrente que hacemos. Y a veces, por ejemplo, en este caso no había presupuesto porque era el mundo de las posibilidades. No, además no estaba definido, tipo, qué va a entrar, qué no va a entrar. Entonces decidimos, bueno, no tiene presupuesto. Después vemos y lo acomodamos, y sobre todo porque es un cliente que ya nos conocía y ya conoce cómo trabajamos. Entonces, eso se puede hacer con gente como de mucha confianza, que ya te conoce cómo trabajar. Y por ejemplo, este cliente nos repetía, yo quiero que lo mismo que hicieron para mi empresa, quiero en mi casa. Pero son dos cosas distintas. Entonces, es distinto, pero sabíamos que el objetivo era que un día estaba en un lugar, en una oficina, y al otro día estaba en otra oficina. Y hacer eso lleva mucho trabajo. Y quiere lo mismo para cuando se mude de su casa. Entonces, nos contrata por esto, porque quiere decir, un día estoy acá y otro día estoy allá. Y está tranquilo, y quiere decidir todo antes, y es el sueño de él y su familia. Entonces, es muy importante, sobre todo en las reformas hay como mucha carga emocional que hay que saber administrar y manejar. Y en otros casos, por ejemplo esto era Rodríguez Peña, sí había tope de presupuesto. Entonces se desarrolló un proyecto con tope de presupuesto. E incluso, y cuando hay presupuesto, quizás hay, ustedes ven acá muy pequeño, una de los layouts. Y después solo había 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones más. O sea, no hay tantas. ¿Por qué? Porque hay que trabajar primero en la que se elige desarrollarla, hacer otras opciones,
La que se desarrolla por lo general es la intermedia, no es la que ni va a ser más cara ni va a ser más barata, es algo que está como en el medio, que le sirva como parámetro al cliente para definir. Y después hay que realizar toda esta documentación para cotizarla, porque cuando cotizamos algo lo cotizamos de verdad, como si se fuese a construir mañana. Y ese dibujar algo con mucha precisión, espérenme a ver si carga, implica, bueno, ya vimos, ¿no? Carátula, replanteo. Primer proyecto, el que elegimos que se iba a hacer o que era más adecuado según todos los pedidos, ¿no? Había un tema con los baños, acá extraño, que después vamos a quizás nombrar, sus vistas completas, siempre imágenes de referencia apoyando, bueno, acá hay un mueble abajo de la ventana, foto de un mueble abajo de la ventana. ¿Cómo es un placar que es todo cerrado y una parte abierto? Todo cerrado, una parte abierto. O sea, hay que hacer ese pequeño trabajo para que no sea como, la gente a veces no sabe leer planos. Hay gente que sabe y hay gente que no. Entonces, tenemos que, bueno, ¿cómo es un patio pequeño? ¿Cómo está iluminado y cómo se resuelve? Bueno, imagen. Siempre reforzar con una imagen. Formas de resolver. A veces, por ejemplo, el proyecto era el mismo, pero había, no sé, 5 formas de hacer una cocina. Toda cerrada arriba. Toda cerrada arriba. Una parte cerrada, campana y estante. Foto de eso. Fotos de artefactos, fotos de terminaciones. ¿Cómo es todo un bloque? Que parezca todo un sólido con un hueco. Bueno, es así. ¿Cómo es cuando tiene una alacena suelta? Es así. Y siempre es la misma cocina con los mismos artefactos. Tendrá más o menos guardado, pero ¿cómo es una cocina que tiene todo un bajomesada y toda una alacena? Así. ¿Cómo es una cocina que tiene un bajomesada y un estante? Así. Y ahí se va definiendo y ayuda al cliente a elegir. Lo mismo con cada decisión del baño. Y acá, sí, aparte de cambiar cosas del proyecto, como bueno, acá ven que la cocina está acá y cambia enfrente, empezamos a darnos cuenta que los baños estaban mal. Y por más de que el cliente no nos pidió, teníamos que dibujarlos y dibujárselos bien. O sea, recuerden esto, si los baños eran así, o sea, era algo rarísimo, se entraba por acá una ducha, esto, y acá había una corrediza, un inodoro y una bacha y otra, raro, muy raro. No era intención del cliente cambiarlo. Pero cuando lo redibujamos nosotros dijimos, no, acá hay medida para tener un baño completo en suite y un toilet. Claro, sencillo, simple. Y quizás hay que invertir en eso, para que quede algo bien, para siempre, y no quede algo como engendro, o algo no resuelto, o algo extraño. ¿Se entiende? Y ni hablar que de esto mismo se puede resolver de distintas maneras, ¿no? Y muchas opciones más, la cocina acá, la cocina acá, la cocina del otro lado, o sea, hay, no sé, la cocina acá, no sé, se pone la cocina en todos lados. Y por ejemplo, después están los planos técnicos para poder cotizar. Y esto es análogo a lo que también hacemos en la próxima etapa, que después no lo voy a volver a mencionar, que por ejemplo es, bueno, un plano de albañilería y demolición, instalación eléctrica general, datos, baja tensión, aires acondicionados, y después detalle. Esto es clave e importante. Marina lo sabe porque por lo general se dedica a ella a hacer esto. Se nombra cada tecla, cada toma, qué queda, qué no. Por ejemplo, lo azul, esto no nos enseñaron en la facultad. Una boca de techo pintada de azul. Bueno, nosotras aclaramos que las cosas que están pintadas de azul existen y las vamos a reutilizar. En cambio, las rojas son todas nuevas, por ejemplo. O esto verde es un replicador de datos, porque las paredes eran tan gruesas que no iba a llegar como el Wi-Fi. Y enumerar todos los tomas. Esto es experiencia con el tiempo. Los tomas nunca alcanzan, chicos. Nunca alcanzan. Siempre faltan tomas, siempre aparece un aparato nuevo que se enchufa, un cosito, un difusor, una tablet, siempre hay algo nuevo para enchufar y hay que pensar en todo lo que ya existe que se enchufa y en posibles cosas futuras que no sabemos ni siquiera que existen. Por ejemplo, antes no existían las robotinas, la miro porque la tengo acá. Bueno, ahora es robotina, ¿no? O sea, en algún lugar hay que enchufar la robotina para que vaya, limpie y vuelva. ¿Y alguien pensó eso en el pasado?
Las obras viejas suelen tener muy poca instalación eléctrica y hay que ponerla a punto, y eso es clave. Y es importante decir que esta información en esa instancia de proyecto tiene que ver principalmente también con qué se cotiza. O sea, esto que figura acá es lo que va a figurar en el presupuesto, esas cantidades, esas calidades, todo lo que se describa en esta parte es lo que después se presupuesta. Luego, previo a la obra, se ajustan y se hacen más planos a veces, más vistas, porque en la obra ya tiene que ver más con ubicaciones, con posiciones y con medidas. Pero acá tiene más que ver con cantidades y calidades todo, con que el cliente entienda qué se cotizó y que el proveedor cotice adecuadamente todo y que no nos falte nada en el presupuesto. Re importante eso. Y eso es muy importante. Por ejemplo, acá las azules quedan, las rojas son nuevas, las amarillas se van. ¿Por qué? Porque por más de que algo desaparezca, alguien lo tiene que sacar y anular. Eso también es un trabajo. O sea, todo lo tiene que hacer alguien. Y tenemos que saber quién y cuánto sale. Porque aunque digamos, che, hay que tirar todo esto, alguien lo tiene que tirar. Y si está en un quinto piso, alguien lo tiene que bajar. Entonces, las listas de las cosas son muy importantes. Muebles, muebles a medida, placar, interior de placar. Acá sabíamos hasta cuántos pares de zapatos entraban, por ejemplo. Eh, Carpinterías, bibliotecas, ventanas, mamparas, rejas, mamparas, marmolería, o sea, todo lo necesario para cotizar. Y cuando hay un presupuesto, el presupuesto es justo este que les puse acá, es mega extenso porque era una obra enorme, donde reformábamos todo. Y como nuestro sistema de trabajo es por administración, el presupuesto está abierto y el cliente puede ver valor por valor de mano de obra y materiales. Y hay lugares donde hay opciones y hay partes donde no hay opciones. Y que ese es el diferencial con una empresa constructora, por ejemplo, o nuestro diferencial. El cliente puede elegir invertir en una mesada de un material más caro y quizás no invierte en un equipo de aire acondicionado de gran calidad, como un Candy, un Surrey, pero sí prefiere tener un Neolith o un Decton en la mesada. Por ejemplo, cada persona elige en qué quiere invertir el dinero. Y a ver si lo tengo en la próxima. Sí, acá lo tengo. Esto es con detalle, ¿no? Si yo voy acá, a ver si anda. Esta es toda la obra gruesa. Acá está detallado cada tarea de lo que hay que hacer, pero todas, demoler, sacar, poner, llevar, demoler, bla, 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 es eterno. Instalación eléctrica, pero por ejemplo acá ya empiezan opcionales, ¿no? Bueno, la luz puede ser esta, pero también tenés una que sale el doble y una que sale la mitad. Y lo puedes elegir. Y ahí está la variable de ajuste. Ponemos este artefacto que tiene un precio medio, pero hay cosas que salen el doble, cosas que salen la mitad. Y hay un montón. Eso pasa con las luces, con ventiladores, con ventanas. Bueno, ¿es de BH? ¿No es de BH? ¿Es de PVC o es la línea, cuál es la más barata, Maru? Módena. Sí, Módena. sí, O la es modena. a 30, no lo sé. Entonces se le propone, bueno, eso si lo batiente o es solo de abrir, cambia el precio, ¿no? Entonces se abren esas opciones. Bueno, ¿cómo es si Es son todas de... importante que todo este trabajo, que es re largo y es un montón, es lo que después va a ser la llave a una obra amigable con el cliente y que llega a buen puerto. Para nosotras así nos parece. O sea, vale la pena invertir el tiempo en esto, en comunicar, no solo en que nosotras coticemos, sino en comunicar. Hay todo un microcorte. Que no haya una sorpresa de calidad después, como, o un salto, o algo que alguien se imaginó algo y no lo es. Por ejemplo, no sé, siempre en el presupuesto tratamos de poner, perdón, tuviste un microcorte, Sí, Maru. sí, se cortó. Por ejemplo, Nada, que acá todo está ese puesta, tiempo, sí, no, por ejemplo, acá un ejemplo claro, Módena, sale esto. ¿Querés algo mejor? Eh, a 30. Y también hay PVC con DBH, pero así es, tac, 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 en precio. Entonces, hay un momento que proyecto
y presupuesto se unen para tomar decisiones y dejamos de hablar en el aire, porque es muy fácil y es muy divertido hablar en el aire, pero cuando las cosas tienen un precio, ustedes no saben cómo la discusión o el debate termina el debate. Son decisiones, porque tal cosa sale tanto y tal cosa sale tanto. Y la plata alcanza o no alcanza. Y es buenísimo tener esta herramienta, porque si no, todos estamos todo el tiempo soñando con algo fabuloso. Y a veces hay que hacer lo que es posible. Y de vuelta ordena prioridades. Ordena prioridades del proyecto, saca de juego algunas cosas, variables que por ahí es, bueno, esto no va a entrar, entonces no va a ser a medida, va a ser más estándar, y otras cosas le vamos a dedicar más tiempo y bueno. O sea, para dejar una buena obra terminada hay que cambiar todos los picaportes, topes de puertas, bueno, si no sé, pero hay que ponerlo, porque si lo pones, el cliente sabe que si está, va a estar bien terminada. Y si te dicen, no, sacalo, le decís, mirá que quizás después van a ver un ejemplo clarísimo. Quizás después está todo tan nuevo, tan impecable que se nota, pero ya lo vio. Entonces, es información que hay que brindarle. Ni hablar con los mármoles y granitos, que es un mundo de diferencia de precios. En revestimientos también es un mundo mega amplio, cortinas, muebles, y acá voy a ampliar en algo, artefactos electrodomésticos. O sea, tenemos desde cosas que son Whirlpool o Ariston, o cosas como Longhi, que está bien, pero bueno, después que no, hay que elegir. Entonces, hay que darle al cliente todas las herramientas para poder elegir. Obviamente que nosotras sabemos qué beneficios o qué. ¿Por qué esta de Longhi es distinta de esta? Si son tan parecidas, pero hay una diferencia de, no sé, en este momento eran 8.000, hoy ya no es más 8.000. La diferencia es abismal, porque sabemos que la reja es de hierro fundido, o no. Entonces uno con el tiempo va aprendiendo eso, lee muchos manuales de instrucciones, y lo va aprendiendo. Lo mismo con las heladeras, sanitarios, ya sabemos cuál es más alto, cuál no, sillas, eterno, 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 eterno. Pero bueno, vuelvo a esto. Nuestra estructura de presupuesto, si yo la resumo, también está armada, cada uno la puede armar como quiere, ¿eh? Pero nosotros la armamos así, ¿por qué? Porque esto lo hace el mismo proveedor, por ejemplo, que maneja esto. Quizás ustedes en un futuro, el sanitarista y el plomero sea una persona aparte, entonces los separa. Instalación eléctrica es otra persona. Luminaria, las compramos y las elegimos nosotras. Carpinterías es lo que es vidrios y mamparas. Revestimientos y terminaciones son las mesadas y los pisos y algunas cosas más. Muebles a medida, artefactos y griferías, aire acondicionado, que acá tenés mano de obra y los equipos en sí mismos. Muebles, que son sillas, mesas, cosas sueltas. A veces los proyectos tienen muchísimos muebles y a veces no tienen nada. Depende. Y después rubros que están siempre, como la limpieza de obra y ayuda de gremio. ¿Por qué? Porque a veces compramos un lavavajillas. ¿Y dónde queda el lavavajillas? ¿Dónde deja Frávega un lavavajillas? Abajo, no te lo suben. Entonces alguien lo tiene que subir y alguien lo tiene que conectar. Y la obra hay que limpiarla periódicamente y al final. Entonces son cosas que salen dinero y que hay que tenerlo contemplado. Y hablar de los seguros. Algunos gremios suelen tener seguros propios que hay que pedírselos y algunos no los tienen y hay que sacarlos con una ¿cómo se dice? Una empresa aseguradora. Sí, un asesor de seguros, o sea, es importante que ustedes le pregunten al proveedor si va a traer sus seguros, en caso de que diga que sí, que los incluya en el precio de lo que va a hacer, que se lo pidan varios días antes de que llegue a la obra, de que vaya a la obra, porque si un proveedor llega a la obra y no tiene los seguros, va a ser muy difícil que en ese momento le digan, no, volvete con 2 y 3 personas, váyanse, no trabajen. Anticípense, pídanselos una semana o algunos días antes, y si no los tienen, los sacan aparte. Le piden los nombres, DNIs, la información de toda la gente que va a llevar y los aseguran. Porque Entonces, así lo cubren al cliente, ¿no? Tiene que ver con eso. Los seguros son un costo. Y esto nos termina dando un costo en pesos, que hoy, por ciertas situaciones, para tener un parámetro de algo, porque esto sale hoy, o entre ayer y hoy, o entre ayer y la semana pasada, lo pasamos
a un valor de dólar, que por ejemplo, acá estaba dólar hoy oficial compra, que eso era en el momento en el que no había tanta brecha entre el oficial y el paralelo. Hoy directamente usamos el paralelo, para tener una referencia, porque si no, ustedes, o sea, no toda la gente te va a mandar el precio un día, y cuando se contrate va a estar muy separado de esa distancia. Entonces esto es una referencia nada más, es una referencia. Y fuera de eso también hay que avisar que hay imprevistos, cosas que no sabemos que van a pasar. Y que el cliente, sea lo que sea que salga, hay un pequeño margen de dinero que tiene que tener por si algo pasa. Si se le rompe algo a un vecino, por lo que sea. Entonces esa es la estructura principal. Después al final se aclaran cosas que no se contemplan. Por ejemplo, un repetidor de datos. Materiales para el cambio de fretes de cajas de tomas y teclas. O sea, por ahí la instalación eléctrica es toda nueva, pero no toda la de toda la propiedad. Hay que aclararlo. Aclaramos con colores qué tipo de facturación tiene cada uno de los rubros, porque como es por administración, siempre la contratación es entre el cliente y el proveedor, o entre el cliente y el local. Nosotros como arquitectos administramos ese vínculo. Y por último están nuestros honorarios, donde se destaca siempre la etapa que está en curso, cuánto es, qué adelanto dejó, cuánto le queda por pagar, si la obra tendría que ser esa, cuánto sería el total de honorario, y luego otras aclaraciones importantes que hay que aclarar. Por ejemplo, no se incluyen izamientos externos ni subidas de entregas por escalera. Porque bueno, a veces pasa y no está contemplado. Y aclarar que siempre es estimado, hasta el momento de la contratación con cada uno de los proveedores. Perdón. Y por ejemplo, voy a tratar de ir más rápido porque no me va a alcanzar el tiempo. Por ejemplo, hubo un caso en que una obra era muy grande y la parte de muebles a medida se llevaba gran parte del presupuesto de toda la obra. Creo que era la mitad, y si no, estaba muy cerca. Y nuestro cliente tenía intenciones de trabajar con una empresa en particular, con la que nosotros no habíamos trabajado. Entonces, en ese caso, solo en ese caso, porque el dinero era mucho, y todo podía salir muy bien como muy mal, después les digo cómo salió todo, se hace una comparativa solo con esto. Por ejemplo, una empresa constructora a veces ni hace. Pero como nosotras asesoramos en a quién va a contratar cada cliente, hacemos esto. Y por ejemplo, en el caso de que algún ítem o rubro sea muy importante en cuanto a monto y definición del proyecto. En el caso de que el cliente proponga algún proveedor con el que le gustaría trabajar, que no es el tuyo de confianza, en ciertos rubros, lo escribí mal, perdón, donde la variación de precios puede ser muy grande y no se cuente con un proveedor de confianza, quizás no los conocen, entonces necesitan ustedes mismos compararlos. Entonces el objetivo es asesorar al cliente para poder elegir la mejor decisión y que lo decida el cliente, porque hay variables que si no comparamos peras con manzanas. Entonces voy a hacer un zoom. Por lo general, el cliente, ¿qué hace? El cliente mira esto, ¿no? Mira, mira, 1 millón, 3 millones, casi 4, 2,20, 2, o sea, ¿cómo puede ser que algo salga 3 veces más, 3 veces menos? Todos estos eran muebles a medida. Algunos no los hacían, algunos sí, algunos no, pero ¿qué hay que comparar? Para comparar peras con peras, hay que comparar esto. Tiempo de fabricación, forma de pago, forma de facturación, validez del presupuesto, flete y logística de entrega y aclaraciones. Por ejemplo, en formas de pago, había algunos proveedores que el tiempo de fabricación no tenía nada que ver con la forma de pago, entonces le terminamos pagando todo antes de que el tiempo de fabricación esté listo. Y cuando eso pasa es algo extremadamente grave, porque luego, si el proveedor falla, vos no tenés una herramienta de negociación. Y eso está bueno saberlo y decidir si se va a correr o no ese riesgo. Entonces, ¿qué nos pasó en esta obra? Nuestro proveedor obviamente era el más barato de todos, número 1, y era el que menor tiempo de entrega tenía. Pero nuestro cliente quería trabajar con otro proveedor, que le gustaba y le interesaba, porque por redes se posicionaba muy bien. ¿Qué pasó? Había un problema entre los tiempos de entrega y la forma de pago.
y se advirtió eso, porque había un contrato, y dijimos, mirá que hay una posibilidad en que pagues todo y no hayan entregado nada. ¿Y que saben qué pasó? Después de 90 días, se pagó todo y no entregaron nada. Y tuvimos que sortear igual y llevar a buen puerto esa obra igual. Y eso nos repercutió en todo, en un tiempo de obra más largo, mucho más tiempo de todo, de todo, de todo. O sea, no podíamos esperar al marmolero, todo se atrasó, el cliente se quería mudar, o sea, fue un sufrimiento muy grande. Pero ¿saben por qué no nos echaron la culpa a nosotras? Porque existía este cuadro. Si este cuadro no existía, ¿de quién es la culpa? Es del arquitecto. Y lo último que queremos es ser responsables de algo en lo que no investigamos o no estudiamos. Entonces, esto es tiempo ganado, es asesoramiento. O sea, y por esto cobramos y por esto nos pagan, y esto es muy importante hacerlo y brindárselo, porque nosotros sí sabemos sobre esto, el cliente no sabe sobre eso. Y cuando no queda dinero por cobrar, no hay arma de negociación con un proveedor. Eso, por favor, después de 10 años, 15, no sé cuánto hace Marina que trabajamos en esto, sabemos que es clave para poder terminar algo o para poder pedir que algo se cumpla en tiempo y forma. Si no, Sí, y cuando uno advierte que algún proveedor que elige el cliente o que quiere contratar y uno lo investiga, como en esta investigación, ofrece algún término o algún contrato que no nos parece del todo conveniente o que es riesgoso, que puede traer a mal puerto, hay que advertirlo un montón. Porque en el momento todos queremos creer que todo va a salir bárbaro porque vemos fotos por internet, porque esa empresa vende algo divino. sí, por un montón de cosas. Y advertir de antemano. Y miren que a veces a la gente le cuesta entender que nosotros cobramos un honorario, que es un porcentaje de la obra, ¿no? Si uno se guiara y dice, ay, yo quiero ganar más plata, a ver cuál es el más caro, este. Ay, le digo que contrate a este. No, bueno, a veces eso no, o sea, te va a traer problemas a largo plazo. Nuestro carpintero, Jorge, que creo que está en este Zoom, lo requeremos, era el precio más barato. Y nosotras, contratando a Jorge, ganábamos menos, ¿eh? O sea, como es un porcentaje, ganamos menos. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Ganar más o terminar bien una obra en tiempo y forma? Porque si termina bien en tiempo y forma, el cliente está contento, el cliente te recomienda, el cliente vuelve. Nosotros queremos eso, no ganar plata hoy. O sea, hay que tener en claro eso y hay que estar como muy honesto, porque la gente suele confundir eso y le genera como un ruido. Y hay que ser muy transparente en este punto con los clientes y decir, nuestra persona de confianza es esta, que después van a ver una foto de él. Pero podés elegir hacerlo con quien vos quieras. Y si hay algún problema que puede haber y va a pasar, es tu decisión. Voy a continuar. Una vez sorteado todo eso, el cliente con todo ese presupuesto, esas opciones, elige algo. Entonces, el cliente eligió el proyecto, se hacen los ajustes, a veces es una combinación de estos baños con este cocina, con este living, se ajusta el presupuesto y es importante que el cliente tenga totalmente claro todo lo elegido, todo, que entienda todo. O sea, no que entienda, acá está la cama y acá está la mesa. No, con eso no nos alcanza. Es eso y sabe absolutamente cómo es toda la cocina. Dónde hay puerta, dónde guarda la cafetera que no usa, dónde pone el microondas, dónde tira la basura. Sabe todo y lo entiende. Y uno tiene que tomarse el trabajo de que lo entienda. Porque si no, después cuando al terminar dices, pero yo acá quería un nicho para poner mis frasquitos de, no sé, mis botellas de los viajes. Y si no se habló, no se dibujó, no va a existir nunca. Entonces, hay que comunicarlo y hay que hacérselo entender y ayudarlo a que lo entienda. Ese es nuestro servicio. Por ejemplo, esta es una obra mucho más chiquita, donde el corazón es la cocina. Y la cocina tiene que estar definida, muy definida. Y estar muy definida significa que sabemos y podemos documentar exactamente dónde va cada pico de gas, cada llave de paso, cada toma, cada
salida, se sabe el modelo del termotanque, el modelo del horno, el modelo del lavarropa, se sabe todo. ¿Por qué? Porque esto es un beneficio para todos. Es un beneficio para el cliente, porque sabe cómo va a ser el proyecto, es un beneficio para nosotros en obra no tener sorpresas, y también de esta manera uno protege al proveedor, porque el proveedor sabe qué sí tiene que hacer y qué no. Porque si no, después uno así pierde proveedores. Y vos le dijiste, no, son 2 tomas, y después son 15. Y es que para el proveedor sean 15, significa que el presupuesto es más alto. Y vos después le vas a tener que decir al cliente, la obra va a salir un poco más, y eso no está bien. Hablan mal de nosotros como arquitectos. Y eso no queremos que pase, entonces trabajamos mucho para que eso no pase. Y para que el cliente esté contento y el proveedor esté contento. Y no pierda nadie. Que es somos mediadores de ese vínculo. Y justos con ese vínculo. Y a veces esto pasa antes y a veces pasa después, pero en algún momento pasa, que es la elección de materiales. Y la elección de materiales solo es física y real con las cosas. Por eso vamos y nada, hay muchas fotos de nosotras tocando pisos, tocando granitos, pidiendo muestras de un varillado macizo de incienso, cómo es sin laquear, cómo es laqueado, cómo es algo con ranuras, cómo es blanco con ranuras, cómo es blanco con ranuras más grandes. Y los tenemos, los tocamos, nosotras decidimos, y si podemos hacérselo ver al cliente, se lo hacemos ver. Porque eso saca de juego cualquier duda o cualquier sorpresa. O se lo lleva a los lugares donde tienen que comprarlo. Lo mismo con griferías y sanitarios. O sea, hay que ir y verlo o entenderlo. Nosotras entender cómo funciona, si está bueno o no, si es económico o no. Y después, aunque todo se elija perfectamente, después pasa esto en la obra. Elegimos todo, todo es fabuloso, y el día que entregaron los sanitarios tenés que estar ahí chequeándolo o tener a alguien de confianza en quien delegar y chequear esto. Un inodoro hermoso, uno de los más caros del mercado, vino rajado. Entonces, a veces uno firma el remito igual, pero al toque tenés que tener un proveedor de confianza, grande o chico. Nosotros trabajamos con una empresa un poco más chica, a la que la llamo y le mando una foto y le digo, el inodoro está rajado, acaba de llegar, ya es imposible que yo lo rompa. Y si tenés un buen vínculo con ese vendedor, te va a decir, tráemelo que te lo cambio, ¿no? Eso fue con esto. Acá pasó esto. En cambio acá se compró a otro proveedor que sí tenía en stock esta bacha y vino con un pequeño defecto que es imperceptible. Nada. No existe la postventa de ese local, no existía la postventa del vendedor de esta bacha. ¿Saben qué fue la postventa? Karina y Marina. O sea, al límite de decir, venía a buscar la bacha. No me podés dar una bacha así. Obvio, en el medio nos enteramos, uno dice, uy, una marca argentina, fabrican todo. No, mentira, esto viene de China. Y vinieron pocas y no había más. Sorpresa. Sorpresa, ¿no? Es buenísimo. Pero bueno, no todo es así como tan lindo como parece. Una vez definido todo, el cliente ya sabe lo que va a gastar, ya sabe lo que quiere, se va a empezar la obra. Antes de empezar la obra, leemos un documento, les voy a leer solamente esta parte que lleva 3 hojas, ¿no? Pero ¿saben qué es esto? Esto es una aclaración que hace que todo esté bien, ¿no? Porque van a pasar cosas y vamos a trabajar juntos muchos meses y la gente se puede exasperar. Entonces, en este documento, lo voy a leer como el encabezado, que es esto. ¿Por qué lo hicimos y lo inventamos? Porque queremos que el cliente lo sepa antes de que empiece la obra. Este documento tiene como objetivo explicar temas que suelen suceder en una obra, cómo se deben manejar y cómo el estudio las lleva adelante. Cada uno las lleva como quiere, pero cómo nosotras las administramos. El estudio primal considera que una comunicación clara y sincera es fundamental para una buena relación entre el cliente y su arquitecto. Es para nosotros el valor más importante que nos permite concretar de la mejor manera posible todos nuestros trabajos. Y dentro de estos temas, aclaramos cuestiones que tienen que ver con la comunicación, de qué horario hablamos, por ejemplo, o si hay un problema, a quién se le avisa. Cuestiones previas a la obra, como por ejemplo, ¿van a dejar todas tus cosas ahí o las vas a embalar? Porque si no las embalas, algo se va a romper. Hay que explicarlo, porque hay gente que no lo sabe. Materiales y productos.
Vecinos y administración, capítulo aparte, pero ahí damos nuestra opinión de qué cosas pasan y cómo se resuelven. Muebles y objetos personales, o sea, esto es como recontra importante, porque hay gente que tiene una percepción de que dice, van a empezar una obra, tengo que vaciar toda la alacena, que es lo que uno diría como sentido común, pero hay gente que por ahí no lo sabe. Entonces, ese día que nosotros llegamos y la alacena no está vacía, la tenemos que vaciar, bueno, acá se aclara qué hay que hacer y cómo tiene que ser. Tiempos, muy importante, tiempos, porque siempre son variables. Ampliación de proyecto, que es el famoso ya que estamos, y protocolos de salud que sobre todo empezó a pasar luego de la pandemia. Cómo nos vamos a manejar en cuanto a estos temas. Y hablar de esto, aunque parezca recontra antipático, es buenísimo, porque sabemos que son cosas que van a pasar. Y si uno dice, esto va a pasar, ojalá que no pasen. Obvio que está buenísimo cuando no pasa nada de todo esto en una obra, pero a veces pasa. Y después tenemos como reclamos. Entonces, hay que ser como muy cuidadoso y muy previsor de eso. No por anti-ayuda o por estar en contra del cliente, sino para conservar ese buen vínculo y esa relación laboral que vamos a tener de mucha confianza. Todo lo que se anticipa y se avisa es un problema menos después. Y el después es una obra que tiene tiempos que a veces los va dictando la misma obra. Entonces todo lo que podamos evitarnos en ese momento es clave. Exactamente. Y después otro momento clave que esta gente ya entró antes, o sea, si el presupuesto de la etapa 1 si la etapa 1 tuvo presupuesto, esta gente ya estuvo trabajando para nosotros. Por ejemplo, Adrián, nuestro electricista, que Adrián lo conocimos, nuestra primera obra nos recomendaron un electricista que se fue de vacaciones y la empresa tenía un electricista y dijeron, pero es muy bueno. Y nosotras, siempre desconfiadas de todo, y le dijimos, ¿vos podés hacer esta obra por este número? Y él dijo, sí. Listo. Nunca más dejamos de trabajar con él. O sea, confianza ciega en este hombre y en su hijo que laburan con nosotras desde la primera obra. Carpintero, Jorge. Jorge es un vecino mío de toda la vida. Vive a la vuelta, o sea, Jorge me vio crecer. O sea, confianza total. Aire acondicionado, que lo cambiamos. Trabajábamos con otra persona, pero que tenía como una personalidad que a nosotras no nos gustaba el trato. Y esta persona también es muy especial, pero tiene un trato un poco más cordial. Y tiene un buen equipo y nos acompaña siempre. Albañilería, plomería, pintura. Este es el hombre mágico, Nicolás. También, ¿cómo los conseguimos a ellos? Primera obra, tuvimos una primera obra, desesperadas, levantando el teléfono, llamando a los colegas. ¿Tenés a alguien a quien recomendar que haga esto, esto y esto? Eso es importante también. Cuando tengan que hacer algo, llamen a los colegas, llamen a los profesores, llamen a gente que ya lo hizo y pidan referencias de gente que ya trabajó y que ya conocen. Por ejemplo, Nicolás era una persona que nos llegó la recomendación por dos lados. Nos llegó por una mujer que hacía postventa en un estudio y nos llegó porque sabíamos que trabajaba con una arquitecta que era muy exigente, pero muy exigente. Entonces dijimos, bueno, si trabaja con esta mujer que es muy exigente, va a trabajar bien con nosotros. Y definitivamente, excelente, excelente. ¿Y qué pasa? Primero están todos así separados, a cada uno se le pide un presupuesto por mail, por celular, a veces somos secretarias de esta gente, no les voy a mentir, pero esto es un equipo. Y todos estos se tienen que conocer, tienen que trabajar bien entre ellos, porque después pasa esto. Está el colocador, el albañil, el plomero, el electricista, están todos juntos. Y se tienen que llevar bien, no se tienen que robar sus herramientas. Acá se generó un equipo que ya a veces se llaman entre ellos en otras obras que tienen con otros arquitectos, porque saben que laburan bien. Y eso para nosotros es como buenísimo, o sea, confían en ellos. Y también si a alguien le falta algo, la otra persona está para prestarte, una moladora, che, no puedo bajar tal máquina, bueno, bajala, no traje la solda, tenés varillas para soldar, tomá, tenés una varilla. Ese es el espíritu de equipo, porque si todos estamos bien y contentos y confiamos en lo que dice o hace el otro,
nunca va a haber una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y menos como un mal vínculo con nosotras y con el cliente. O sea, recordemos que somos dos mujeres trabajando con un grupo muy grande de hombres y que son extremadamente respetuosos y que los elegimos para trabajar, y eso es muy importante porque no todos son así. O sea, en el camino tuvimos que dejar gente y proveedores por no respetarnos, por malos tratos y por cosas feas, que hay que saber decir no, cambiame a esta persona, o esto es una falta de respeto. Entonces, estas personas, nada. Por ejemplo, esta persona y esta persona, en una obra hay llaves, juegos de llaves. Marina tiene un juego de llaves, yo tengo un juego de llaves, y estas dos personas tienen un juego de llaves. El electricista por cualquier emergencia, y Nicolás por cualquier emergencia. ¿Se entiende? Y se lo aclaramos al cliente. Esta persona va a tener una llave y esta persona va a tener una llave. Yo no voy a estar las 24 horas paradas mirando qué hacen. O sea, por algo los elegimos y confiamos en ellos. Por eso estos proveedores para nosotras no se negocian, no los cambiamos. Si no va a estar nuestro electricista, si no va a estar nuestro instalador de aire, poné los aires cuando me vaya. Es muy importante, es muy importante. No dejar ingresar a la obra gente que uno no conozca. Porque a veces, por ejemplo, en una empresa de tecnología, y hay 50 max. Si falta una, ¿qué hacemos? Es como grave si no. Y bueno, gracias a Dios nunca ha faltado nada, pero eso es una construcción como en el tiempo. Y de la mano de este momento de empezar, ¿cómo va a ser la obra? ¿Quiénes van a estar en la obra? Miren esto es larguísimo. Planilla de gastos de obra. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo está armada? Por ejemplo, los rojos son ingresos y egresos, son pagos directos. A veces hay colores por ciertos proveedores que se le hacen pagos periódicos. Acá está nuestro honorario que cobramos en ese momento. Acá está todos los ingresos, todos los egresos, los saldos, que es una doble comprobación del dinero, se maneja mucho dinero. Y hay que ser muy prolijo con esto. Muy, 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 muy prolijo. Saldo de caja chica, porque siempre hay que tener algo en efectivo para resolver un flete, una bolsa, un cartón, una canilla, siempre pasan cosas, y los pagos progresivos de honorarios. Acá yo la corté, esto tiene 5 páginas, ¿no? Pero quiero que sepan que es algo que va en el tiempo, 1, 2, pero imagínense, esta obra empezó con el pago 0, terminó con el pago número 240. O sea, si uno no es prolijo, se olvida de todo, y todo sale mal, y todo el tiempo hay que estar chequeando que este Excel esté bien, porque cuando le vas a rendir progresivamente la obra al cliente, sea semanalmente, sea quincenalmente, sea mensualmente, se congelan donde está, se manda y se cobran honorarios. Cuando dice obra por administración, esto es obra por administración, es que hay un dinero que es de un cliente y es del cliente a proveedores, los pagos, y es del cliente compras a locales o a vendedores, y nosotros nos ocupamos de eso, de que sepa cómo administró su dinero, de administrarlo y de ponerlo en una planilla, ¿no? Tiene que ver con eso. Exactamente, por ejemplo, caja chica, no sé, esto es una pavada, pero bueno, la persona en algún momento nos da un dinero en efectivo y cuando termina la obra, bueno, sobraron 8.000 pesos, hay que ir a darle los 8.000 pesos, ¿no? ¿Se entiende eso? Que hay que ser con esto muy prolijo. Y acá hay que anotar si tuvo factura, si no tuvo una factura, si hay un comprobante, que creo que lo saqué justo de esa planilla, pero acá anotamos todo. Si el comprobante lo tengo físico yo, si se mandó por mail, si se lo quedó el cliente, porque siempre tiene que haber un registro en papel, siempre en papel, de todos los pagos. Esto es uno de los documentos que encima, bueno, nada, tampoco somos las genias del Excel, pero nos llevó un tiempo como enlazarlo bien y que la fórmula dé bien, pero fue bueno y fue muy esclarecedor. Sobre todo lo aprendimos trabajando para una empresa. ¿Saben por qué? Porque había que emitir órdenes de pago. Órdenes de pago. Y alguien las tenía que aprobar. Y lo aprendimos ahí y nos quedó. Y fue buenísimo, porque después nos ordenó el trabajo, que haya orden de pago. Y después era fácil decir, che, la orden de pago número 4 todavía no se pagó. Y entonces se buscaba en el mail, orden de pago número 4, no está aprobada. Y le dijimos, se va a vencer, si no la pagan, se cambia el presupuesto. Ah, bueno, orden. El orden es importantísimo.
Un ejemplo, instalación eléctrica. ¿Qué implica? Implica que un día estamos en la obra con todos los planos, explicándole a la tesista qué es todo lo que vamos a hacer. Un día lo está haciendo, un día está marcando dónde va a ir cada boquita de cada luz, y otro día termina de poner un artefacto. Y entre esto y esto pasaron 5, 6 meses. ¿Se entiende, no? Porque hay que tener buenos proveedores y un buen vínculo con ellos. Y esto tiene que quedar andando, ¿no? Obviamente cuando lo hace, termina, ¿y qué hago yo? Yo estoy atrás de todas estas fotos, les quiero decir. Prendo, veo si anda, entiendo cómo anda, a ver, prende, apaga, a ver el control, anda, porque todavía tenemos tiempo de reclamar una garantía, por ejemplo. Demolición. Para mí es súper divertido, para la gente es recontra traumático y da mucho miedo. A muchas personas también les da miedo este momento. Para mí es el momento más fabuloso de todos, porque pasan muchas cosas muy rápido, pero todo es un caos. O sea, pasó la guerra en el medio. Y bueno, nada, es re divertido, picar todo el piso, tirar paredes, pero bueno, ahí va la electricidad, aparecieron caños volando, y también pasan cosas que empiezan a perder y hay que saber solucionar en el momento. Por ejemplo, había una humedad acá, pero cuando se empezó a picar, se inundó el departamento, literalmente, y hubo que resolverlo, porque la administración no tenía la velocidad para resolverlo. Lo resolvimos nosotros, no solemos resolver temas de administración, pero como veíamos que iba muy lenta la cosa, lo resolvimos y eso lo pagó la administración. Entonces, a veces hay que negociar con una administración en un edificio de propiedad horizontal. Instalaciones sanitarias, que obvio, en un momento eran un plano, un día son una marca en la pared, que yo le digo es el AutoCAD 1 en 1, ¿no? Usamos un láser, se dibujan cajitas, a veces las dibujan los proveedores, a veces las dibujo yo, porque nadie, en el proyecto donde están, hay 500 planos, pero a veces no le dan bola, y el proyecto está en mi cabeza o en la cabeza de Marina, entonces dibujo y pongo nicho, acá va un nicho, no se olviden del nicho, y lo repito 8 millones de veces. Tendemos instalaciones eléctricas, medimos, a veces no es que uno saca anota todo, saca fotos y dice, uno sabe que esto va a ser llaves de paso, ¿no? Entonces vos le sacás una foto con 1 metro y sabes que de 33 a 41 no podés atornillar nada. Desde este pico que se va a ver. ¿Se entiende? ¿Por qué? O por ejemplo, acá había que poner el rollo del inodoro, el del papel higiénico. Bueno, yo sabía que estos dos estaban acá y que acá nada más se podía poner, porque tenía esta foto. Si no, si vos no estás en el momento de poner el rollo del papel higiénico, te aseguro que el caño que se pincha es este. Para que después sea así de hermoso y perfecto. O sea, es muy contradramático la previa, pero es buenísima. O sea, por eso nos gusta lo que hacemos. Lo mismo con colocaciones, pintura, pruebas. No hay nada peor que dejar una obra terminada y que pierda el sifón. Entonces, ¿y cómo se chequea el sifón? Y un día que estás ahí parado, abrís el agua caliente, la llenás, ves que el desborde ande bien, que el sifón ande bien, pones un platito, una servilleta y chequeas que no gotee, porque la obra queda espectacular. Pero si el cliente se muda y gotea el sifón, o sea, todo lo lindo de una obra se pierde. Colocación de pisos, cosas que pasan. Ay, era más gordo que la rejilla que íbamos a poner en el piso. Ay, ¿hacemos una solia o no hacemos una solia? Para que después quede hermoso. Y acá está Val PH, que es nuestra fotógrafa ahora. Y así con todo, colocación de pisos de madera, imprevistos de obra. Uy, vamos a tirar una pared. Chan, atrás estaba el cloacal principal de todo el edificio y había que dejar. Y entonces se descubre. Y a veces se elige, sí, a veces, bueno, se elige dejarlo a la vista o no, y si es no, bueno, hay que ofrecer una alternativa, ¿no? Y la alternativa en este caso fue, bueno, vamos entonces a revestirlo. Pero bueno, todos esos son imprevistos y a las decisiones en medio de la obra. Y todo eso es comunicación con el cliente también. Y con los proveedores, o sea, el proveedor lo descubre, le explicás, estoy pensando en esto, un dibujo horrible en el piso con una tiza, se lo vas dibujando vos qué querés hasta que lo hace y lo entiende, ¿no? O sea, un chino. Carpintería a medida,
todo viene en cajas, ¿se entiende, no? El tamaño de que todo tiene que entrar, y hay que hacer un agujerito para el desagüe, y hay que colgar alacenas, y armar interiores de placar, y que todo ande bien y se regule. Marmolería, hay que tener una confianza total en el marmolero, en cuando mide, cuando viene. Es muy importante que todo entre en el ascensor, aunque se tenga que cortar, que lo coloquen bien, estar el día de la colocación. No se puede no estar el día de una colocación para que después quede así de bien. Y acá hay que tener muchísima confianza. Este proveedor yo me lo llevé de mi primer trabajo. Entonces, nada, me acordaba el nombre, lo llamé. Carpinterías nuevas, confianza desde el momento en el que mide hasta el que coloca y hasta En cada uno de esos momentos, en cada colocación, hay como un montón de detalles que no están dibujados, sino que tienen que ver con la dirección de obra, que en este caso es Cari, y que hace futurología, básicamente, y es pensar cómo el agua va a escurrir, si algo está inclinado, levemente, el nivel de las cosas, la hermeticidad, los sellados, la silicona, como que ahí hay un montón de cosas que por ahí en la facultad tal vez uno no las aprende de esa manera, y eso es realmente en la práctica y es súper, súper importante, porque es hacia el funcionamiento después de todo. Sí, que cuando la obra ya está muy impecable, que la gente que tiene que venir a hacer cosas no siga ensuciando la obra, que cuando algo, viste, se arregló toda la obra, y esto está así, y es una puerta blindada, y aunque lo pintemos de blanco va a ser espantoso. Bueno, proponer algo, y para proponer algo, un uno en uno hay que dibujarlo, ver cómo va a quedar, llevarlo a una persona que hace esta cosa de bronce, y después queda fabuloso. Pero esto lleva tiempo. Pero después la persona tiene como el pomo con forma de huevo que quiere para abrir su casa, ¿sí? Entonces, y decide si el pomo va en horizontal o el pomo va en vertical. Pero es como un tipo de definición que me parece como importante, que ese es nuestro diferencial, ¿no? O sea, no va a haber un picaporte cualquiera, no, va a haber lo que vos quieras, o lo que podamos conseguir en el mercado. Y si hay algo mejor, yo te lo voy a mostrar. Puedas comprarlo o no, tenés que saber que existe, por si lo querés. Bueno, nos queda poco tiempo, pero creo que estoy bien con el tiempo. Y ahora, rápidamente les voy a mostrar como 3 obras. Voy a ir desde una escala muy pequeña a una intermedia, a una muy grande, pero no me interesa mostrar las obras porque sí. El fin de esta charla y de esta conversación es que se animen a hacer cosas por su cuenta. Y si no, que cuando estén en un trabajo aprendan mucho de eso, sea lo que sea que hagan. Trabajen con el proveedor. A veces nosotros no sabemos todo. Un día nos pidieron hacer una instalación de datos, ¿no? Y tuvimos que investigar, bueno, a ver, y el cable de datos, che, el cable de datos, el electricista dice, no se empalma. ¿Qué? Yo no sabía nada, entonces me puse a hablar con empresas y proveedores, y uno, hablando con proveedores, investiga y conoce. Entonces, eso es clave. Hablar. ¿Y cómo se pone? ¿Cómo se sella? ¿Y pero y esto? ¿Y por qué? ¿Y cuándo va a fallar? Y me acuerdo que nada, hice con un estrés tremendo una instalación de datos para un call center. O sea, había, no sé, 60 personas sentadas y cada una tenía que tener un cablecito, y el cablecito, si se dobla en la obra, deja de transmitir señal, y después me iban a mandar un señor para chequearme de punta a punta si la señal era buena. La pasé mal toda la obra, pero bueno, aprendí a hacer una instalación y tendido de datos. Ahora es un servicio nuevo que ofrezco. Ah, porque yo sé que es una pavada, pero bueno, si no lo haces o no te animás a hacerlo, y animarte a hacerlo es investigar. Y por ejemplo, Marina es una especialista en investigación de proveedores y cosas, por ejemplo. Y eso está buenísimo y es divertido. Y además uno aprende un montón de cosas en el medio. Así que ahora les voy a mostrar algunas fotos de algunas obras, pero quiero que sepan que no es lo que me interesa como mostrar en esta charla, porque eso lo encuentran como en cualquier, en cualquier página nuestra, sino que es alentarlos a que lo hagan solos, a que es posible, y a que es prueba y error. Prueba y error. Y que a veces hay que equivocarse. Al primer cliente un día le dijimos que algo, no sé, que la hora iba a salir 50.000 pesos. Nos re equivocamos en el presupuesto. Y después tuvimos que ir y decirle, no, va a salir como 200, cuando las cosas eran baratas todavía.
Y nuestro cliente nos entendió porque entendía nuestra inexperiencia. Y siempre fuimos con buena fe y buena voluntad. Nunca fue como ni con maldad, ni con mala intención, ni con ninguna otra animosidad. Así que los aliento a que si no consiguen trabajo, que se animen a hacer algo. Siempre hay una tía, una abuela, una madre, alguien, un tío que necesita una cocina o que quiere cambiar algo o el placar. Háganlo. Y avísenle que puede salir todo mal en el medio. Pero bueno, yo aliento a que lo hagan. Y si trabajan en un lugar, aparte de trabajar en un lugar y hacer bien su trabajo, miren todo. Miren todo. O sea, yo una vez me dijeron, bueno, tenés que diseñar una oficina. Y bueno, diseñé una oficina, yo qué sabía. No sé, la pensé. Todo, que el aire, que el mando, que el retorno, bueno, lo pienso. Después ya está, es conocimiento que queda, no se va. Por suerte no ocupa lugar y nadie nos lo puede robar. Así que para cerrar un poco esta charla, les voy a mostrar esto y algunos comentarios voy a hacer. Esta es una obra muy pequeña, que era solo la cocina, una cocina ínfima, 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 de una clienta nuestra que queremos muchísimo porque es buenísima y muy amorosa, que nos encontró por internet, ¿no, Maru? Sí. Fue uno de esos casos que, bueno, vio nuestros trabajos, le interesó, se contactó. Y bueno, fuimos siguiendo todos los pasos que les mostramos, fuimos conversando desde el día 1, fuimos enviando las informaciones. Y bueno, y trabajamos súper bien con ella, la verdad es que fue una re linda experiencia. Y a nosotros nos motivaba porque era algo muy mínimo, pero que le veíamos muchísimo potencial, o sea, sabíamos que podía cambiar abismalmente y que, bueno, siendo la cocina un espacio que a diario uno se apoya en eso, ¿no? En todas las actividades que uno desarrolla, era como muy conflictivo en ese departamento esa cocina, o sea, estaba muy mal resuelta, sabíamos del potencial y cómo podíamos mejorarlo un montón. Y fue un re buen trabajo, fue un trabajo que fluyó en todas sus etapas, como les fuimos mostrando, todo eso se fue dando. Influyó, la mujer era una mujer muy decidida, ingeniera en sistemas, muy clara, ¿no? En todo. Y esto es un primer piso al contrafrente en Recoleta. Miren la luz que hay. O sea, había que sortear eso. Y, por ejemplo, hay cosas como que uno descubre en la encuesta. Yo no cocino, ¿no? O sea, no necesito un artefacto cocina, no había espacio para horno y microondas. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos un artefacto que sea horno y microondas. Creo que lo descubrió Marina. Buscando, ese pequeño cosito negro es horno y microondas. En algo mínimo, bueno, puedes tener hornito y microondas. Tienes que tener uno solo. Y además se puede cambiar. Y pusimos un anafe eléctrico, pero solo de 2 hornallas, porque lo único que hacía era calentar la pava. Después no cocina. Y Y ahí el está truco, como, desde la encuesta de necesidades, todo eso que uno le pregunta al cliente son oportunidades de proyecto en realidad, porque es lo que después, digamos, en un espacio reducido te permite priorizar y decir, bueno, no se gasta este espacio en una nafe de 4 hornallas, porque sabemos que con uno de 2 le es suficiente, pero porque su manera de usar la cocina habilita esa posibilidad. No es un estándar, nada no. es un estándar, las personas no son estándar, entonces las obras tampoco, ¿no? Como que ese es un poco el lema. Sí, cambiamos la ventana, bueno, un proyecto mínimo, pero muy lindo, muy pensado, muy aprovechado cada centímetro, cada nichito para que ponga su cafetera, su tostadora, un lugar para lavar los platos feliz, ¿no? O sea, me parece que uno, no sé, todos los días lava una taza, un plato, un cubierto y carga, por ejemplo, ven que ahí me voy a contar una pavada, son manias, tenemos 8 millones de manias, pero esta segunda canilla es la de los filtros de agua. Ay, voy a hacer una cruzada contra los filtros de agua sobremesada, que son la cosa más antiestética del mundo. Entonces, a las bachas que ya tienen, primero que nos gustan las bachas de sobreponer, que ya vienen con el trasforo para la grifería y vienen con un agujerito más que en realidad sirve para un dispenser de jabón. Bueno, chao dispenser de jabón, o la canilla separada con el filtro de agua que está abajo. O sea, fabuloso. Ahora que lo saben, todos lo van a querer tener. Y lavar los platos ahí, con luz y con verde. Eh, y detalles, nos gustan
Las cosas sin herrajes, por ejemplo, nos gustan que cada ángulo o terminación de revestimiento tenga una varilla. Hay gente que no le gusta, pero a nosotras nos gusta mucho. Y cada corte de cada placa de melamina, esto es un mueble de melamina blanca, no es algo como lujoso ni caro. Y ese granito no es caro. ¿Qué granito es, Maru? Es un blanco Dallas. Blanco Dallas, o sea, sale mínimo más que el granito gris Mara, que es el que todos odiamos, que es el que está en todas las estaciones de servicio, pero te cambia, y es hermoso. Y esto es económico. También siempre el objetivo es resolver de manera que sea durable en el tiempo, ¿no? Esa es, por ejemplo, una variable importante a la hora de elegir materiales o modos de resolver encuentros o terminaciones. Que más allá de que nos guste o que... Porque a veces hay cosas que te reenamoran y que están buenísimas, todo va de la mano del presupuesto. A ver, si hay presupuesto para hacer terminaciones especiales y se pueden encargar un proveedor que garantice que van a quedar durables en el tiempo, bienvenidas sean. Pero si no está esa posibilidad, es mejor optar por resoluciones simples pero durables, ¿no? Porque esa también es la belleza de algo, no es nada más la foto. Es que a la larga en el tiempo resista de la mejor forma posible. Voy con otra, obra intermedia. Rodríguez Peña, que algún plano habrán visto, planta baja con un patio. Uno dice, oh, esto es un proyecto para audaces, ¿no? Planta baja. Sí, acá creo que está con nosotros Rocío, que fue nuestra cliente, y bueno, ahí mandaba un mensaje re lindo, y que fue un trabajo... Re lindo. Ay, sí, bueno. fue un trabajo súper lindo, porque bueno, yo cuento la historia como desde afuera por ahí, más del hecho de que Rocío fue alumna de Cari y después la contactó para que la ayudáramos con la reforma de su departamento. Y además, bueno, lo que ven en esta foto no es solo nuestro trabajo de obra, sino también el trabajo sensible de ella al momento de equiparlo y de elegir también algunos elementos que son muy personales y muy que fueron como perfectos y complementarios de todo el trabajo nuestro. Sí, y esto era una obra para audaces, obvio. Rocío era audaz y sabía qué potencial tenía, pero bueno, ella no, estaba a una distancia, ¿no? Que era como en otro lugar, muy lejos, y había que sortear eso, había que organizar una obra en esos términos. Y un patio en planta baja, en Recoleta, es como que vos decís, no hay manera de que seas feliz. Sí hay manera de que seas feliz. Hay que ser amigable con los materiales, con la base. Rocío, perdón, hablo como el cliente porque nada, tengo un chip puesto de no nombrar a ningún cliente, pero hay mucha sensibilidad acá. Y apenas entras al departamento hay esto. ¿Cuál era la gracia de esto? Esto era un gran lugar con un living, comedor, cocina integrada, pero cuando vos entras al departamento ves esto. ¿Dónde está la cocina? No la ves. La cocina está del otro lado y tiene la menor apariencia posible a cocina que se pueda conseguir. ¿Y cómo se consigue eso? Con decisiones que también Rocío fue muy audaz de elegir, como no tener una heladera alta, está en otro lugar una heladera grande. Tener horno y anafe, que todo sea negro, ¿no? Parece como un cuadro, como una composición. El piso interior y exterior es el mismo. La elección de la paleta de colores en un lugar, en un patio de aire y luz, siempre va a dar una luz fría y una luz que no es cálida, que es azul, lo ven en la foto. Bueno, elegir un mueble que le dé calidez, pero que no sea una madera de moda del momento, que sea un poco atemporal. Ciertas decisiones de, por ejemplo, el primero es un mueble para guardar lavarropas y las cosas de lavado, el segundo es un mueble recibidor y un mueble de depósito que entra al lugar donde está el termotanque y se guardan las cosas grandes, como una escalera, como una valija, como, ¿vieron esas cosas raras que nunca sabemos dónde poner? Bueno, está ahí atrás, pero es un volumen, ¿no? En un hall que tenía medidas muy grandes para hacer un hall, y a la vez era muy chico para hacer otra cosa. Entonces hay que dejar las medidas justas para circular, que sea amplio, pero aprovechar eso. Y después toda una despensa, todo perfectamente modulado, ¿no? Obviamente, y donde no se ven ciertos electrodomésticos como el microondas, no sé, la pava eléctrica, hay cosas que no se ven, se ve lo que uno quiere, lo que el cliente quiere que se vea.
y pequeños detalles, ¿no? Que nosotros a veces abrimos la puerta al cliente que quiere un color, lo elija, se anime, pero hay que ayudarlo a decir dónde, o una lámpara que es de cerámica, bueno, ¿cuál? O una terminación, esto ya es una maña nuestra, la terminación del Purastone, bueno, ¿cómo es? No coincide, ¿y por qué no coincide? ¿Y de qué manera no coincide? ¿No? ¿Cómo es la luz? ¿Dónde va a estar la bacha? ¿Qué se ve hacia un lado del dormitorio, con su baño en suite? ¿Qué se ve hacia el otro lado? ¿No? Hay como una armonía que se busca, y que sea como un soporte neutro, lo más neutro, puro y simple posible, y a veces lograr eso no es fácil. Por ejemplo, para lograr que el antepecho, hay dos ventanas acá, no hay una, hay dos ventanas, y hay que hacer un cajón que tape todas, y un antepecho continuo para que no se vean parte, cuadradito, 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 para que se vea una totalidad. O, por ejemplo, acá, en el plano hay un chanfle, pero bueno, en la obra, para el carpintero hay que hacer ortogonal este lugar. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Tomar algo que no es ortogonal con Durlock o con un mueble? Para nosotras, por nuestro proveedor, es más fácil tomarlo con Durlock. Entonces, esa deformación se tomó con Durlock. Y en cambio, el placar es un cuadrado o un rectángulo perfecto. Por ejemplo, un antepecho, no sabíamos de qué hacerlo, bueno, idas y vueltas, lo hicimos de mármol, porque era pequeño, pero le sumaba tanta calidad al mármol, que bueno, se eligió eso. Un toilet, perdón, un toilet no, un baño principal, que tenía un lugar para sentarse y ducharse, bueno, elegir dónde va absolutamente cada cosa, cada luz, cada espejo, cada estante, qué se guarda, cómo es, la varilla de terminación, el desagüe, la pendiente, tenemos estudiada cuál es la Cari, pendiente. Sí, perdón que te interrumpa. ¿Te parece si vamos finalizando? dale, dale. Te molesto porque 6:10 arranca la otra charla. No, perfecto, ya Por eso. estoy recontra cerca de terminar. Dale, dale, genial. Por Disculpa, ¿eh? No, perfecto. Y por último, un proyecto grande que empezó con eje en la cocina, ¿no? Y bueno, se empezó por ahí, cocina, lo principal, un espacio muy reducido, pero trabajado para vivir el día a día, o sea, se pasaba mucho tiempo en la cocina y estaba en un lugar muy oscuro. Cada detalle, hasta el tipo de madera elegido, incienso, que sea como más atemporal casi, que no sea ni muy de moda ni muy de viejo, que sea neutro. Baño de hijas, por ejemplo, muy chico también, muy chico, que con algunos trucos hicimos que se vea grande, como la garganta de luz, o como una mesada pequeña, con la bacha semi-encastrable, la que vino fallada, es la que vieron en la foto anterior. Otro baño pequeño, pero que con un espejo muy grande, y la garganta de otra manera se veía mucho más grande. Y también se sumaron detalles, como desde el escritorio hasta espejos, o hasta placares nuevos, y que tenían que ser acordes a un departamento de época. Y por último, la parte social, que en una primera instancia ni existía en el proyecto, fue apareciendo. Y fue apareciendo y tenía que ser amigable. Y por ejemplo, el juego comedor era antiquísimo. Y teníamos que hacer algo que se acomode a eso, con un espejo más contemporáneo, con un vajillero. Hasta sugerimos, no lo elegimos nosotros, pero sugerimos qué cuadros de qué artistas podrían ir ahí. Y el cliente fue y los eligió por su cuenta. Bueno, nada, terminé. Muchas gracias a todos, a mi socio por acompañarme, sobre Gracias todo. por invitarme, Cari. No, a todos los asistentes, a la Universidad de Palermo, a nuestros clientes por confiar, que los queremos a todos, a nuestros proveedores, que también los queremos muchísimo a todos, a nuestros amigos, que muchos están mirándonos, colegas, a nuestros maestros, que tuvimos muchos, y principalmente a nuestras familias, que sin el apoyo de ellos, nada hubiese sido posible. Así que, nada, espero que les sirva, que los motive, que tengan ganas de lanzarse a esto, que es muy lindo, que es muy placentero. Así que, Nahuel, no sé si quedó alguna consulta que quiera responder o cerramos.
Muchas gracias, Cari y Mari, por la charla y A muchas gracias a ustedes. los participantes. Bueno, Así gracias que a todos. ahí en el chat están agradeciendo todos. Si lo querés ver, yo ya corto la grabación y habilito la sala de espera para que se vayan retirando todos los chicos, ¿sí? Bueno, gracias a Ya todos. el mes que viene, el 23, creo que ya va a estar subida la charla al canal de YouTube, ¿sí? Bueno, Así que muchas muchas gracias, gracias. Cari, y muchas gracias, Mari. Nos vemos. A ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Chau, chau, chicos. Chau, chau a todos. Gracias a Chao, nos todos. vemos.